from what we looked at earlier today. Ellen White comments on it, but I think it's also in the Bible. It's certainly in there, and it's in the scriptures. I tried to look for it when we were doing a study, but I didn't think to look at it afterwards. Okay. Vamos a estar. Want to read it? Y Nabucodonosor había ordenado a Nabucodonosor de la guardia acerca de Jeremías diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto a Nabucodonosor, capitán de la guardia, y Nabucodonosor, los Saris, negarse a hacer el trabajar, y todo el príncipe del rey de Babilonia, y enviaron entonces tomaron a Jeremías de parte de la cárcel y le entregaron a Jeremías, hijo de Aicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa y viviera el pueblo. Is that good? So I'm just going to take this off then and go with the questions. Not as a question, but as a statement. No como una respuesta, sino como una declaración. If this is the 7 churches Si estas son las 7 iglesias, of Revelation 2 and 3, Apocalipsis 2 y 3, starts with Ephesus empieza con Éfeso, and goes to Laodicea. termina en Laodicea. This is in the history of Christ, Esta es la historia de Cristo. and this is the history of Seventh-day Adventist Church. Esta es la historia de la iglesia adventista del séptimo día. I compared that Comparé eso to another history con otra historia, which went from Ephesus, que fue desde Éfeso, which was Moses, con Moisés, to the history of Laodicea, a la historia de Laodicea, which is also the history of Christ. que también es la historia de Cristo. 7 churches. 7 iglesias. Now, I'm saying there's no Bible verse on this. No hay ningún versículo bíblico para esto. The Bible verses in Revelation El texto bíblico con Apocalipsis are dealing with this history, está lidiando con esta historia, not this one. no esta otra. You know that because it's written by John. Sabemos eso porque está escrito por Juan. The whole context Y el contexto is the context of the geography es el contexto de la geografía of the Middle East or Southern Europe, del Oriente Medio o Europa del Sur, which we might call Turkey, Greece, que Thrace, diríamos Grecia, Turquía. and Thrace. Gracias. Gracias. Okay. Gracias. It's kind of like, I don't know, Southern Turkey, Bulgaria, that type of area. Estaba en el sur de Turquía, Bulgaria, por ahí. So we know he's talking about this. Así que sabemos que está hablando de las iglesias. So if you're going to go from Moses Digamos que de Moisés to Christ, a Cristo, like you said, como dijiste, those 2 reform lines of ancient Israel, eso son dos líneas de reforma del Israel antiguo. then we would also go Entonces también diríamos from Ephesus to Laodicea. de Éfeso a la Odisea. So if you were to do that, you would end up having 3 reform lines, because this would be a common reform line. Si hicieras eso, terminarías teniendo 3 líneas de reforma porque cada medio es una línea compartida. So what you're highlighting Lo que vos estás resaltando is that we're not being technically correct es que no estamos siendo técnicamente correctos. when we talk about ancient Israel Cuando hablamos de Israel antiguo and modern Israel. y de Israel moderno.
Because if we were to say that this was literal Porque si fuéramos a decir que lo literal, and this was spiritual, lo espiritual, Israel, Israel, and then we went from Moses si fuéramos de Moisés, to Christ, a Cristo, spiritual Israel el imperio espiritual, should really be from Christ tiene que empezar en Cristo to us. hasta nosotros. But what we do Pero lo que hacemos is we just take the last portion of that history, es tomar la última porción de esta historia, which is the history of the Millerites es la historia de los nubelitas and us. y nosotros. So, technically you're correct. Técnicamente, de las personas. We're not really comparing like with Biant, No estamos comparando las cosas que son iguales con sí mismas. because we're going from Ephesus Porque estamos de Éfeso to Laodicea, a la Odisea, and here we're going from y Sardis acá de Sardes to Laodicea. a la Odisea. So we're going from number 5 Así que pasamos del número 5 to number 7, al 7. and here we're going from number 1 Y acá del 1 to number 7. al 7. Question is, can we do that? La pregunta es, ¿podemos hacer esto? So I'm saying we can do Yo that, estoy diciendo que sí, que podemos hacer esto. and the reason why Y la razón por la cual is the story all begins es que la historia comienza with the Millerites. con los nubelitas. When we first discovered this whole concept of these reform lines, Cuando descubrimos el concepto de las líneas de reforma, we focused on the Millerite history nos enfocamos en la historia nubelita for a number of reasons. por un número de razones. I guess primarily because Primariamente porque that's the time period in which Ellen White comments the most on. este es el periodo de tiempo en el que Elena hace más comentarios. But I guess if we want to be more accurate about it, Pero creo que si quisiéramos ser más finos o más, it's the history of the everlasting gospel. es The history of the everlasting la gospel. historia del Evangelio eterno. Revelation 14. Apocalipsis It's 14. the history of the first, second, and third angel's messages. El primero y segundo y tercer mensaje espíritu. So that's why we focused on that Por eso history. nos enfocamos en esa historia. And when we did that, Cuando hicimos eso, we began to notice empezamos a darnos cuenta parallels paralelas, paralelas. between the Millerite history Entre la historia nubelita and the history of God's people at the end of the y world. la historia del pueblo de Dios al fin del tiempo. Es de 6 a 7 arriba, me parece. So that's how we began this story. Así como empezó la historia, We first began here, empezamos acá, it brought us to here, llegó hasta acá, and then what we noticed y después lo que nos dimos cuenta is that there were connections between the Millerite history and the history of Christ. es que hay conexiones entre la historia nubelita y la historia de Cristo. Ellen White makes those connections, Elena de White hace estas conexiones, ones that you've heard about. las que ya has escuchado. The midnight cry El clamor de in the medianoche Millerite history en la historia nubelita was similar es similar to the triumphal entry in the history of a la Christ. verdad triunfal en la historia de Cristo. So that's one connection that we could make. Así que esta es una conexión que podemos hacer. Once we saw those types of connection, Una vez que vimos este tipo de conexiones, we began to look for other connections. empezamos a buscar otras conexiones. For instance, the baptism in this history Por ejemplo, el bautismo en estas historias with the subject of righteousness in the Millerite line. con el tema de la justicia en la línea nubelita. And then what we noticed Después lo que nos dimos cuenta is that the line of Moses es que la línea de Moisés, that also had characteristics of a reform line. que también tenía características de una línea de reforma. So when we talk about ancient Israel and modern Israel, Así que cuando hablamos de la historia del antiguo Israel y el Israel moderno, technically we should be doing it this way, like you've noticed. técnicamente tendríamos que hacer así como lo que se cuenta. But it's Ellen White that's driven us down this road, Pero Elena de White fue la que nos llevó por este camino. especially when she uses phrases such as the following. Especialmente porque ella usa frases como la siguiente. She calls Adventism Ella llama al adventismo modern Israel. el Israel moderno. When she uses that term, Y cuando ella usa este término, she's not talking about this group of people no here. está hablando de este grupo de personas acá. She's specifically talking about the SDA church. Está hablando específicamente de la iglesia adventista del séptimo día. We have some characteristics Tenemos algunas características from 5 to 7 de la 5 a la 7
that are very specifically connected to 1 to 7. Están muy específicamente conectadas con el 1 al 7. In a way En una that manera 1 to 7 here don't have. que el 1 al 7 acá no tiene. And I'll just mention 2. Quiero mencionar dos. They're both on this chart here. Están ambas en estas tablas. It's the third angel's message Es el mensaje del tercer ángel and the sanctuary. y el santuario. So after the history of the disciples, Así que after the history of the después disciples, de este versículo, Christ, Ephesus, it doesn't take long after that no lleva mucho tiempo después de eso where these two truths para que estas dos verdades begin to get eroded. se empiecen a ser destruidas. And so when you cover the history of spiritual Israel, Cuando tuvimos la historia de Israel espiritual, you'll find that it doesn't have all the characteristics of ancient Israel. encontramos que no tiene todas las características del Israel antiguo. Ancient Israel were always Sabbath keepers, El antiguo Israel siempre fueron guardadores del sábado, and they always had a sanctuary, siempre tuvieron un santuario, except when they were sent into Babylonian exile. excepto cuando ellos fueron al cautiverio babilónico. First thing they do when they get back La primera cosa que hacen al regresar is fulfill Daniel 8:14. es cumplir con Daniel 8:14. They restore the sanctuary. Restauran el santuario. So that's why we make a connection Por eso hacemos una conexión between churches 5 to 7, entre las iglesias 5 a las 7, because we have specific connections to ancient Israel. porque hay conexiones específicas del Israel antiguo, The Sabbath el sábado, and the el sanctuary santuario. are two main ones. Son dos de las mayores, If I could just offer a third, pero te veo ofrecer una tercera. let's go to the book of Revelation. Vamos a Apocalipsis. Chapter 12, verse 17, the last verse of chapter 12. 12, 17. Mentions the dragon, Menciona un dragón, which we already spoke about earlier, que ya hablamos de él posteriormente hoy, that's going to make war que va a hacer guerra with the remnant. contra el remanente. And contextually, Y contextualmente, this is after esto es después verse 14 que el versículo 14 or verse 6. o el verso 16. Both of them speak about the 1260 years. Y ambos hablan de los 1960 años. So after 1798, Así que después de you're 1798, going to have a remnant that escaped, vamos a tener un remanente que escaped papal persecution. escapó de la persecución papal. And it's called here the remnant. Y acá se llama el remanente. And what's their characteristics? ¿Cuál es su característica? They keep the commandments Guardan los mandamientos and they have the testimony of y Jesus. tienen el testimonio de Jesús. I'm arguing that the testimony of Jesus Yo discuto, quiero que el testimonio de Jesús is the spirit of es prophecy. el espíritu de profecía. So we have a functioning prophet amongst us, Así que tenemos un profeta funcionante en medio de nosotros. just as they did in literal Israel. Así como en el Israel literal, So there are, en este periodo. and we call this the Alpha Llamamos a Israel alfa and the y Omega, omega. but we also call this the Y a Alpha esto también lo llamamos el and the alfa Omega. y a este el omega. But I don't want us to forget, Pero no quiero que nos olvidemos, as we discussed yesterday or today, como discutimos ayer o hoy, this connecting link. esta conexión, Because more and more we're talking about Ephesus, porque más y más estamos hablando de Éfeso, not Sardis. no Sardes, Because there's a connection between Ephesus and Laodicea porque hay una conexión entre Éfeso y la Odisea, that we draw truth from when we come to the end of the world. de la cual podemos sacar verdades cuando vivimos en el mundo. Hopefully that helped a little bit. Espero que esto haya ayudado. Do you have any follow-up question? ¿Tenés alguna otra pregunta acá? ¿Está bien? Sí, lo que confundí con la última de Éfeso. Llegamos más de So, Laodicea is the seventh and last church, La Odisea es la séptima y última iglesia. and Ephesus is the first. Éfeso es la primera.
And the point that we now understand is that they Y coexist. el punto que entendemos nosotros ahora es que coexisten. Ahora, primero las tres últimas que No, que entendimos el punto de nada. en ese momento lo supieron. Sí, like they coexist. I just thought the last ones coexisted. Sardis, Philadelphia, and Laodicea. She thought. I just saw that. No, no. The point that you're making, I don't mind. Do you want to say something? No, No le estaba comentando que duda. Ah, pero ahora Estaba ya chachando. antes de duda, dale. No, que tiene sentido. Lo que me dijo recién. Pero tenía la idea de que las tres últimas iglesias van a estar existiendo. Por eso idea no había idea de that the churches were the ones coexisting. Yes, I'm not saying that they're not. Sí, no estoy diciendo que no, sí. Quiero saber, sacarme las dos, esos cuatro, entonces las recomiendo. I'm not saying that those three churches don't coexist. Yo no estoy diciendo que esas tres iglesias no coexistan. What I'm saying is a different point, if you Lo like. que yo estoy haciendo es otro argumento, si te gusta. What I'm saying is Lo que digo es that Laodicea que la Odisea is the old guard, es el viejo Dios. the church that comes first, the end of something, Esa iglesia es la última que termina algo, the established church, the establishment, the que structure. termina con la estructura o la institución. And Ephesus Y Éfeso is born from Laodicea. nace de la Odisea. They're a group that are created out of that Laodicean experience. Son un grupo que sale de esa experiencia de la Odisea. We read the book from the Mount of Blessings, Leímos desde el discurso mágico de Jesucristo, page 6. página 6, pero no es esta página en español, creo que página 8, página 11, lo leímos el día. And this was Matthew 5, verses 2 and 3. Y es Mateo 5, 2 y 3. Those who are poor in spirit. Aquellos que son nacidos del Espíritu. And I said that those que son pobres en espíritu. I said those who are poor in spirit Aquellos que son pobres en espíritu. are the whole of Israel here. Son todo el pueblo de Israel acá. Half of them realize it and half of them don't. La mitad de ellos se da cuenta y la mitad de ellos no se da cuenta. The half that realize that they're lost La mitad que se da cuenta que está perdido end up becoming Ephesus. se termina convirtiendo en Éfeso. And the half that don't Y la mitad que no end up becoming destroyed. se termina siendo destruidos. Casi nada. So the reason we want to understand that is if you go to Colossians chapter 1, La razón por la que queremos entender esto es que si vamos a Colosenses verse 23. 1, Colosenses 1:23. In Colossians 1:23, En Colosenses 1:23 it tells us nos dice that the gospel is taken to the whole world. que el evangelio es llevado a todo el mundo. And the question is, when did that happen? Y la pregunta es ¿cuándo sucedió esto? When was the gospel taken to the whole world? ¿Cómo fue el evangelio llevado a todo el mundo? Obviously, it must have been in the New Testament because it's written there. Obviamente tiene que ser en el Nuevo Testamento, porque acá está escrito. And your second question we want to ask, Y la segunda pregunta que queremos who hacer takes the gospel to the world? es ¿quién lleva el evangelio al mundo? Is it Laodicea ¿Es la Odisea or o Ephesus? es Éfeso? So it's this church Así que esta iglesia that conquers the world. que conquista el mundo, That's the church that does that work. esta es la iglesia que hace este trabajo. So when you were mentioning about churches that are coexisting, Como vos mencionabas las iglesias que coexisten, and you said the last three churches, dijiste las últimas tres iglesias, 5, 6 and 7, 5, 6 y 7, I think it's a bigger problem than that, or more complex. pienso que es más complejo de eso. So I'll give an example. Así que te voy a dar un ejemplo. We're in the history of Laodicea, Estamos en la historia de la Odisea. and in this history, Y en esta historia Ephesus is going to be born. nace Éfeso. So I'm going to mark Ephesus being born here. Así que por acá que nace Éfeso. Now Ephesus is the church Éfeso es una iglesia that gives the gospel to the world. que da el evangelio al mundo. We just read that. Acabamos de ver eso. So if this was the son-in-law, Así que si esta fuera la
dominical, Ephesus would extend past the Sunday law. Éfeso continuaría después de la ley dominical. I'm not saying that Laodicea may extend as well, La Odisea también puede extenderse más allá de la ley dominical. but I want to make another point. Pero quiero hacer otro punto. You remember we spoke earlier, ¿Se recuerdan que hablamos hace más temprano? the 70 years is the 1260 years. Que los 70 años son los 1260. Remember we spoke about that? 60 años de cautiverio. This is Thyatira, Esto es Tiatira, the fourth church. la cuarta iglesia. Therefore I said that this was also Así Thyatira, que dice que también esto era Tiatira, the fourth church. la cuarta iglesia. And what marks the beginning of this history? ¿Qué marca el comienzo de esta historia? Rome is ruling supremely. Roma está reinando suprema. And you can argue the same here. Y puedes decir lo mismo acá. Babylon is ruling Porque supremely. Babilonia está reinando suprema. So, to get to this history here, Para llegar a esta historia acá, you take down 3 territories. hay que tomar 3 territorios. And we did another one today. Y hoy hicimos otro, It wasn't 70, que no era 7, it was 360, if you era remember. 360, ¿se acuerdan? And we said takes down 3 territories. Dijimos que saca 3 territorios. Remember all of that? ¿Se acuerdan de esto? To come to the end of the world, Entonces cuando vimos la gente del mundo, we're in the Sunday law history. estamos en la historia de la ley dominical. How do you get to the Sunday law? ¿Cómo llegamos a la ley dominical? You have to take down 3 territories. Hay que mirar 3 territorios. King of the south, the glorious man, Egypt. El rey del sur, la tierra gloriosa y Egipto. 1, 2, 3. Then, Entonces, the papacy will rule el supremely. papado va a reinar supremo. For how long? ¿Por cuánto tiempo? 1 hour, Una hora. according to Revelation De 17. acuerdo con Apocalipsis 17. So if this was Thyatira, Así que si esto era Tiatira, if this was Thyatira, y esto era Tiatira, what history is this? ¿qué historia es esta? Thyatira. Tiatira. But we know Sabemos that Ephesus que Éfeso is in this Sunday law history. está en la historia de la ley dominical. So not only do you have Ephesus, No solo tenés Éfeso, what other experience do you have? ¿qué otra experiencia tenés ahí? Thyatira. So it's not just the last 3 No churches. es que solo tenemos las últimas 3 iglesias, It becomes much more complex than that, much more se messy. complejiza mucho más que eso. So all we try to do, at least I try to do, Así que lo que tratamos de hacer, o lo que yo traté de hacer, is just deal with one church at a time es dividir una iglesia por vez and try to deal with that y tratar de ligar con eso. and try to understand what's happening. Y tratar de entender qué está sucediendo. Dos preguntas, una que es súper sencilla. 2 questions. One is super simple. Diferentes territorios desde los milenios del 144 hasta los 50. Is spiritual Israel is only the rights to Yes, Sí, when we do it at this level, cuando lo hacemos a este nivel. but it's also from Ephesus to Laodicea at that level. Pero también es de Éfeso a la Odisea en este otro nivel. We tend to focus on this one. Nos enfocamos en este. Israel antiguo es desde entonces Ancient Israel o avanza como mucho. Jesus o Yes. From Moses to Jesus. de Moisés a Jesús. Jesus includes Jesús incluye going right up to 70 AD, 100 AD, hasta el 70, el 100 después de Cristo. not just the cross. No solo hasta la cruz. Pasa similar también porque esta cosa it happened something similar with the ancient Israel because Jacob he changed Israel, so we have the ancient Yes. Sí. Que lo diga con alta, podéis parar de acá está planteando que hay podemos considerar en el nivel espiritual 2 periodos distintos. El de los miteritas hasta los 34.000 y el de Éfeso hasta la Odisea. Y sin embargo, con el antiguo Israel pasa algo similar, porque si hablamos de
como los miguelitos. Eso es todo. No, la última. Last question. Viene Jesús. Jesus comes. ¿Cuántas iglesias están al mismo tiempo? Porque con eso me mareo. How many churches are there at the same time? Yo considero que sí. Pero entre la milenista y los 744 no pasamos siempre. Por eso no. I think we're going to go through all of those experiences. Creo que vamos a pasar por todas. Algunas ya hemos atravesado. Some we're about to go through. Algunas estamos por atravesar. It all seems complicated, Todo parece complicado. and I don't claim to fully understand it all. Y yo no pretendo saber todo eso. But I also think it's relatively straightforward. Pero también creo que es bastante sencillo. Maybe you understand this. Quizás entiendas esto. When you look at the first 4 churches, Cuando miras las primeras 4 iglesias, you can break them into 2 parts. las podemos dividir en dos. There's the 4 churches, Acá tenemos las 4 iglesias. and we've got cause Tenemos causa. and effect. Cause, effect. So we've got cause and effect. Entonces tenemos causa y efecto. The cause La causa is that God's church is faithful. es que la iglesia de Dios es fiel. The effect El efecto, is punishment. Persecución. Faithful, eran fieles and the effect is punishment. y el efecto es castigo. Then Y después there's a cause and effect. hay otra causa y efecto. The cause La causa was punishment. era castigo The effect y el efecto was laziness era que se ponían perezosos, or not doing your work. no hacían el trabajo. The cause La causa is not doing your work de no hacer tu trabajo or compromise, o que transigís, and the effect y el efecto is you don't do what you're told, what will the effect be? si no haces lo Punishment. que te piden, ¿qué es lo que pasa? Te castigan. If you're good, Si sos bueno, Ephesus, Éfeso, you're going to be punished for that. vas a ser castigado por eso. Who will punish you if you're good? ¿Quién te castiga si sos bueno? God or Satan? ¿Dios o Satanás? Satan. Satanás. So whether you're good, you'll be punished. Así que si sos bueno, sos castigado. Ephesus, Éfeso, Smyrna. Esmirna. So you're being punished here. Así que hay un castigo acá. If someone punished you, Si alguien te castiga, you get scared to do anything, te da miedo de hacer las cosas. so you stop speaking. Así que dejas de hablar, You compromise. transigís. So the cause is the punishment Y la causa entonces that Satan brings to you. que Satanás te da, The effect y el efecto is you compromise es que transigís. and say, okay, I do a deal with you, Satan. Entonces decir, bueno, hacemos un trato, Satanás. I won't speak, Yo no you don't hablo, hurt me. y vos no me lastimas. That's Pergamos. Eso es Pérgamo. So we're at Pergamos En Pérgamo, and you've compromised, yo transigiste, which is disobedience. que es desobediencia. Now you're going to be punished. Y ahora vas a estar castigado. Who will punish you? ¿Quién te va a castigar? God. Dios. This is Thyatira. Dios te atira. The 1260 year Los 1260 años. history here La historia acá is punishment by God es castigo por Dios upon the church. sobre la iglesia. And who's he going to use to punish us? ¿Y a quién usa para castigarnos? So we use Babylon. Usa a Babilonia. Who's he going to use to punish us? ¿A quién usa para castigar acá? Not Babylon. Ahí sale. Go back to the 70s. Volviendo al 70. Babylon. Babilonia. In the Sunday law, En la ley dominical. God's people are going to be punished. La gente del pueblo de Dios es Who's he going to castigada. use? ¿Y a quién usa a Dios? Babylon. It's always the same story. Siempre es la misma historia. ¿Entendés? Siempre. ¿Alguna pregunta? Digo. Por ejemplo, hay un lugar ahí la importancia de entender la iglesia secundaria ahora. With respect to this, how important it is for us as a community of For me, what's more important para mí fue más importante is not to understand that we have
these multiple experiences at the same time. For me, what's more important is to actually break apart those experiences and to realize that the study of history is the history of Ephesus. If I were to get the history of Christ and superimpose it onto here, so I'm going to do the history of Christ, what would that waymark be? This setting. La destrucción de Jerusalén. The death of Stephen and the destruction of Jerusalem. The death of What do you think? ¿Vos qué pensás? Okay, so we'll put 34 here. That's when the gospel gets taken to the world. Okay, with that? Which is, in this history, Revelation 18 verse 4. It's a message that's given to the world. There's a message that's given to the world. This is Colossians 1:23. So, by understanding Ephesus, in its original context here, we could begin to understand what it means for us. What we could also do is look at Ephesus here in the history of Moses. What does Moses do? He goes to Canaan, and on the 7th day, what's he going to do? Destroy Jericho. Jericho being the symbol of the first city-state as they begin to bring down that kingdom of Satan. So what would Jericho symbolize? They're going to destroy it on the 7th day. It's the first one. What do you think? What period are we in? It's a struggle over the 7th day. I'd say it's a southern law issue. And which country is the first one to fall? United States. So Jericho would be a symbol of the United States. You could draw that truth out from this history. So coming back to this one, where I'll just say halfway into Ephesus here. So when did Ephesus begin? So we often think about this story well into the history. We think about it at 27 most often, which is the baptism of Christ. But Ephesus was here much before that. So once you see how Ephesus is operating in this history, you can begin to make application to the end of the world. So if that was the Sunday law, then this would be 1989, the time of the end. And we also know that Laodicea was in existence before that history. We know that because what condition is the leadership of the church in this history?
desobedecieron. They're in disobedience. Están en desobediencia. In fact, they lie. Mienten. When Jesus was born, Cuando Cristo nace, what are they doing? ¿qué están haciendo? When the shepherds are telling everybody the Messiah is here, Cuando todos los pastores están diciendo a todos que el Mesías ha llegado. what are the leadership doing? ¿Qué hace el liderazgo? They're telling everybody to be quiet. Le dicen a todos que se calmen. This is a fanatical movement. Don't listen to them. Esto es un movimiento fanático, no lo escuchen. If God was going to speak to us Si Dios fuera a hablarnos about the Messiah, acerca del Mesías, who would he go ¿a to? quién iría? Some uneducated shepherds ¿Algún indocto pastor de ovejas who know nothing about que Scripture, no saben nada de la Escritura? or the theologians? O a los teólogos. It's obvious that what the answer would be. Es obvia la respuesta. God would speak to the leaders. Dios hablaría a los líderes It gets even worse. y se empeora todavía. Before that, Antes de eso, Zechariah, Zacarías, John the Baptist's father, el padre de Juan el Bautista, he's ministering in the temple. está ministrando en el templo. And Gabriel says, you're about to have a son. Y Gabriel le dice, vas a tener un hijo. And what does he Y say? él qué dice, I don't believe you. no te creo. This is Gabriel. Este es Gabriel. He says, I don't believe Y le you. dice, no te creo. And the reason why he gets severely punished Y la razón por la que tiene ese castigo is because he was required to know. es porque se requería que él supiera. What was he required to ¿Qué know? se requería que él supiera? De The todo old people que los viejos, who are too old to have que babies son muy viejos para tener hijos, can have babies. pueden tener hijos. It's the story of Es Abraham. la historia de Abraham. Who knows that story? Ella conoce esta historia He teaches it. y la enseña. But when it comes to him, he rejects it. Pero cuando se refiere a sí mismo, la rechaza. So he gets a severe Así punishment. que duramente castigado. He's not just some normal pastor. No es un pastor normal. He's a famous priest in Es Israel. un sacerdote famoso en Israel. And when he receives that punishment, everyone knows. Y cuando él recibe este castigo, todos se enteran. And when his son is born, Y cuando nace su hijo, and he writes, his name is John, y cuando escribe su nombre es Juan, and he gives this prophecy which is later written, the Laodicean people are in. así que podemos ver en qué condiciones estaba el pueblo de la adolescencia. They're in darkness long before Están en the oscuridad birth of John, mucho antes del nacimiento de Juan the birth of Jesus. o del nacimiento de Jesús. Con respecto a eso que dijo, ¿cómo comunicar cuál sería el Mesías de hoy? How can we explain who's today's Messiah? The forerunner or the Messiah? ¿No preguntas por el que lo anuncia o por el Mesías? El Mesías mismo para El Messiah himself. Who is the Messiah? ¿Quién es el Mesías? That's Jesus. Jesús. I don't understand your question. como fue la prueba para ellos, pero no. Or what would be our test, you mean? ¿Cuál sería nuestra prueba? Esa es la pregunta. No quiero una prueba de Mesías, ¿cuál sería nuestra prueba? Their test Su prueba was the first advent, fue la primera venida. and our test is the second Y advent. nuestra prueba es el segundo venimiento. Now, they were expecting the Messiah. Ahora, ellos estaban esperando al Mesías. Ask any Adventist, Preguntarle a cualquiera de los que estaban. every single one of them is expecting the Messiah. Cada uno de ellos está esperando al Mesías. So if you want to compare and contrast ancient Israel with modern Si Israel, quieres comparar y contrastar el Israel antiguo con el Israel moderno, what is the same lo que es lo mismo is that we're all expecting the Messiah. que todos estamos esperando al Mesías. They expected the first advent, we expected the second. Ellos esperaban el primer venimiento, nosotros esperamos el segundo. So here's ancient Israel, Ahora tenemos al antiguo Israel, modern Israel. el Israel moderno, They're expecting the Messiah, esperan al Mesías, and so are we. y nosotros también. They're expecting the first advent, Ellos esperan el primer venimiento, we're expecting the second y advent. nosotros el segundo. What kind of Messiah are they expecting? ¿Qué tipo de Mesías están esperando ellos? They're expecting a warrior king, Están esperando un rey guerrero, a king of glory. un rey de gloria. That's what they expect. Eso es lo que ellos esperan. What Messiah do they get? ¿Y qué Mesías les está dado?
they get a shepherd ellos reciben un pastor or a carpenter. o un carpintero. That's my picture of a chisel. Este es mi dibujito de un instrumento para trabajar con madera. And it's a kingdom of grace. Y es un reino de gracia. So they've got a total misconception of the Messiah. Ellos tienen una mezcla total respecto al Mesías. And what happens because of that misconception? ¿Y qué pasa por este malentendido? They reject him. Rechazan al Mesías. So what do you think we're going to do? ¿Qué pensás que va a pasar? First of all, what are we expecting? Primero que todo, ¿qué estamos esperando? Because we're going to have a misconception of the gospel Porque somos un malentendimiento del Evangelio, and the mission of the Messiah. de la misión del Mesías. Now remember, Acordate this Messiah that's coming, que este Mesías que está viniendo, they know about him before he comes. ellos ya lo están esperando, saben que él viene antes de que venga. As a minimum, John is speaking about him. Como mínimo, Juan está hablando de él. But John's father was speaking about him. Y el padre de Juan está hablando de él. And Jesus speaks about him too. Y Jesús habla de él también. When did Jesus speak about the Messiah? ¿Cuándo habló Jesús del Mesías? I'll ask a different question. Voy a preguntar a él. When did the Messiah ¿Cuándo fue que el Mesías make himself known? se hizo conocido? Cuando estaba preanunciando su muerte. Ah, Right here. acá, en el 17. At baptism. En su bautismo. He makes himself visible. Él se hace a sí mismo visible. When did Jesus talk about the Messiah? ¿Cuándo fue que Cristo habló del Mesías? Estaba leyendo When he was 12 years old, Cuando tenía 12 años, he goes to Jerusalem va a Jerusalén and he goes to the school y va a la escuela. and they have a discussion on what subject? Y tiene una discusión sobre qué tema, On the book of Isaiah. sobre el libro de Isaías. Specifically, Específicamente, those lambs that are spoken of in Isaiah, who are they a symbol of? esas ovejas de las cuales habla Isaías, ¿a quién simbolizan? And what's Jesus saying? ¿Y qué es lo que dice Jesús? It's a symbol of Es un símbolo de the Messiah. Mesías. And they're saying, Y ellos están diciendo, theologians, los teólogos, we don't know who that is. no sabemos a quién se We have refiere. no idea what that man means. No tengo idea a qué se refiere ese cordero. We just sacrifice them because we're supposed to do that. Lo sacrificamos porque se supone que hagamos esto. And they're not willing to learn from a 12-year-old boy. Y no tienen la voluntad para aprender de un niño de 12 años. So they're already trained and taught what kind of Messiah to expect, and they reject it. Ellos ya están enseñados y entrenados sobre qué Mesías tienen que esperar. Y después van y lo rechazan. So when he comes, Así que cuando él viene, and he doesn't look like y this, no se ve como esto, but looks like this, sino como esto, they reject him. lo rechazan. They ask, Preguntan, where is this kingdom? ¿dónde está este rey? And what does Jesus say? Jesús le dice, The kingdom of heaven is where? el reino de los cielos está donde, Is in you. está dentro, You can't see it. no se puede ver. Now we cut. Let me ask you a question. Was that true, by the way? ¿Era verdad eso, por cierto? Could you see the kingdom of glory? ¿Se podía ver el reino de gloria? Because Jesus said, "Now, can you see the kingdom of heaven? Can you see it?" ¿Pueden ver el reino de los cielos? ¿Lo pueden ver? Because Jesus said you can't. It's inside you. Porque Jesús dijo que no se puede, está dentro tuyo. Was that completely true? ¿Era completamente verdad eso? No. No. What does the kingdom of glory look like? ¿Cómo se ve el reino de gloria? What would you expect it to look like? ¿Cómo esperarías vos que sería el reino de gloria? This beautiful city, Esta bella ciudad, perhaps coming down from heaven, all glorious, quizás bajando del cielo toda gloriosa, the new Jerusalem, la nueva Jerusalén, magnificent beings seres magníficos, with wings. con alas. What would you expect the kingdom of glory to look like? ¿Cómo This esperarías glorious vos kingdom. que se vea este reino glorioso? Would you expect it to look like 12 smelly, dusty men? ¿Vos esperarías que se viera como 12 hombres empolvados y glorientos, With some sisters who help take care of them? con algunas hermanas que ayudan a cuidar de ellos, With someone who doesn't even have his own home? y algunos de ellos ni siquiera viven en su propia casa?
Is that the kingdom of glory? ¿Es el reino de gloria? Yes. It is. Es Ephesus. Éfeso. What kind of church is that? ¿Qué clase de iglesia es ella? It's a glorious church, isn't it? Es una iglesia gloriosa. That conquers the world. Que conquista el mundo. Do you agree with ¿De that? acuerdo? Who is Ephesus? Pero ¿quién es Éfeso? It's those 12 men. Son esos 12 hombres. And then the few people that get added to it. Y después las personas que se unen a ellos. So even though Jesus says the kingdom is the kingdom of grace, A pesar de que Cristo dice que el reino es el you have the kingdom of glory, también tenemos el reino de but it doesn't look like that glory. pero no se ve como esta gloria. It doesn't look like worldly glory. No se ve como la gloria mundanal. So come to our history. Así que llegando a nuestra historia, What does our church want? ¿qué es lo que nuestra iglesia quiere? What is our focus on? ¿En qué nos enfocamos? We're interested Nos interesa in the kingdom of grace. el reino de la gracia. That's our focus. Ese es nuestro enfoque. But it's not grace as we understand it in the scriptures. Pero no es como entendemos la gracia en las escrituras. This grace Esta gracia is a grace that allows you to live a life es una gracia que te permite vivir una vida that is not in accordance with heaven's laws, que no está de acuerdo a las leyes del cielo. because it makes excuses for our misconduct. Porque hace excusas para la conducta errada. And grace Y la gracia has now turned into a blanket ahora se convierte en un manto that covers all of our filthiness, para tapar toda nuestra inmundicia, so no one can see it. para que nadie pueda verlo. And our church is focused upon grace. La iglesia está enfocada en la gracia. They love this kingdom of grace Aman este reino de gracia because it's inclusive. porque es inclusivo. Anybody can join, Todos pueden venir, however bad you are, no importa cuán malos seas. because Jesus accepts you as you are. Porque Jesús te acepta como sos. But at the end of the world, Pero en el fin del mundo, what kingdom should we be expecting? ¿cuál es el reino que debemos estar esperando? Kingdom of glory. El reino de gloria. And it is this kingdom Y este reino, where this warrior is going to come, donde va a venir este guerrero, who's going to destroy the world. va a destruir el mundo. But the problem is, El problema es everything is progressive. que todo es progresivo. And what does this glorious kingdom look like today? ¿Y cómo se ve este reino glorioso hoy? As my sister would say, Como diría mi hermana, it'd be a bunch of kids sería un grupo de chicos. Así me refiero a ustedes cuando lo ven. a group of university students, Un grupo de estudiantes universitarios. and you're not even theology Ni students. siquiera son estudiantes de You teología. don't even know your Bibles. Ni siquiera conocen de la Biblia. Who would have imagined ¿Quién hubiera imaginado that this would be the kingdom of glory? que este es el reino de gloria? If you look in the mirror, Si ustedes se miran al espejo, is that what you would expect the kingdom of glory to look like? así es como esperabas que se viera el reino de gloria. No. And you're not the only people. Y ustedes no son las únicas personas. Go and ask the leaders of this church. Vayan a preguntarles a los líderes de ustedes. They'll confirm Ellos van a confirmar that you are not the kingdom of glory. que ustedes no son el reino de gloria. Kingdom of glory El reino de gloria doesn't look like you. no se parece a ustedes. It looks like something that's beautiful. Se parece a algo bellísimo. So beautiful Tan increíblemente bello that it's outside of this world. que es de afuera de este mundo. Because you can't have any glory here. Porque acá no se puede haber gloria. So to answer your question, Así que para responder tu pregunta, the mistake that we're going to make about the Messiah el error que nosotros vamos a cometer con respecto al Mesías is in connection to what his kingdom looks like. es con respecto a cómo se ve su reino. And we've done a 180-degree turn. Y hemos hecho un giro 180. God is announcing that the introduction of the kingdom of glory, Dios nos está anunciando la introducción de su reino de gloria. and our church is rejecting it Y nuestra iglesia la está rechazando. because it doesn't look glorious to them. Porque para ellos esto no se ve bien. And they prefer Y ellos prefieren his kingdom of grace este reino de la gracia. that they used to. ¿Qué? Esto es el tema. Prefiero hacer la pregunta y luego si tengo una pregunta para hacer. It's like, let's go into the subject. Dice, No, la pregunta se dice antes de entrar. ¿Cómo manejamos el tema de justificar esta escena? You want to speak about cancer, how we justify cancer.
So time setting Así que la fijación de fechas is a very thorny subject. es un tema muy escabroso. And I've been the first to admit I don't have many answers about Y it. voy a ser el primero en admitir que no tengo muchas respuestas. It's not straightforward. No es sencillo. I want to begin Quiero empezar by reminding us of some of the things I said over the weekend. recordándonos algunas de las cosas que vimos durante este fin de semana. And one of the most important ones Y una de las más importantes is that the way Scripture is given to us es que la forma en la que la escritura nos es dada is through patterns. es a través de patrones. Now, I know we have well-educated people here Sé que tenemos personas acá con buena educación who know much more about these things than I do. que saben mucho más de estas cosas de lo que yo sé. But one of the ways in which our brains are constructed or put together Pero una de las formas en las que es construido nuestro cerebro is that we thirst for things. es que tenemos sed de cosas, Our brains do. nuestro cerebro. And one of the things that they thirst for is Una de patterns. las cosas que busca, We're pre-wired, we are programmed to search for patterns. estamos prediseñados para buscar los patrones. It's part of our nature. Es parte de nuestra It's naturaleza. a well-recognized phenomenon. Es un fenómeno reconocido a nivel mundial. That's why from a very young age, Así que desde una edad muy temprana you can look at the clouds podemos mirar las nubes and what you begin to see straight away, y que empiezas a ver enseguida patterns. patrones. You look to the sky at night Mirás al cielo a la noche and you see patterns in the sky. y encontrás patrones en el cielo. You know, wherever you go, A donde sea que vayas, we thirst to find patterns. tenemos sed de encontrar patrones. And God obviously created us that way, Y Dios nos creó de esta manera, obviamente, and He designed the Bible y diseñó la Biblia to meet that need. para que satisfaga esa necesidad. But most of us are not familiar Pero la mayoría de nosotros no está with familiarizado the fact that we can use this talent that we have, this gift, con el hecho de que podemos usar este talento, este regalo, and not only that we can, but we should no solamente que podemos, sino que when we come deberíamos. to the study of His Word. Cuando se refiere al estudio de las escrituras. So most of us are crippled Así que la mayoría de nosotros está viciado as we study the Bible mientras estudiamos la Biblia, because all we're focused on porque todo lo que nos enfocamos are words, son las palabras. and a word study is very limited Estudiar las palabras es muy limitado, because God is trying to portray huge spiritual concepts porque Dios nos está tratando de mostrar grandes conceptos espirituales and try to explain them y los trata de explicar by circles and sticks, a través de círculos y varas which end up becoming words que terminan siendo palabras which we have to turn into mental pictures. que nosotros tenemos que usarlas para crear una imagen mental. It's an extremely complex Es algo muy complejo, and clumsy es un process proceso muy accidentado. when you just have to use letters and words. Tenemos que usar letras y palabras, So He helps us. así que nos ayuda. He utilizes Él utiliza our inbuilt ability to recognize patterns. nuestra habilidad que ya poseemos para encontrar patrones. And what have I called patterns this weekend? Y aquí le llamamos patrones esta semana, Parables. parábolas. So I'm saying parables is pattern recognition. Yo digo que las parábolas es reconocimiento de los patrones. And that should give you encouragement. Y esto te debería dar ánimo. Because no matter how clever you are, Que no importa cuán inteligente seas or how experienced you are in studying the Word, o cuán esta experiencia tengas estudiando la Biblia, or if you've got a good or bad memory, o si tienes una buena o mala memoria, every single one of us is designed to seek out patterns. todos nosotros estamos diseñados para encontrar patrones. All that needs to happen is you need to be told that. Lo único que necesita pasar es que te lo digan. Open the Bible and look for patterns. Abre la Biblia y busca patrones. And when you start searching them, Y cuando empiezas a buscarlos, so searching for them and finding them, empiezas a buscar y los encontrás, then you just have to decode the pattern. simplemente tenés que decodificar el patrón. So, just to remind you, Así que solo para que there's this balance scale, tenemos esta balanza
And you know what's on this side? Y sabemos que está de este lado, It's the 100 grams. son 100 gramos. Here's his bag. Y acá hay esta bolsita. And what's in the mystery bag? ¿Y qué hay en la bolsita misterio? This is what patterns are going to help you to discover. Para esto nos ayudan los patrones. Information that is not in the words. Información que no encontramos en las palabras. Because it doesn't say Porque no dice apple. manzana. You don't see the word there. No vemos la palabra. You just say mystery bag. Solo decimos bolsa misterio. Or it's just blank. O blanco. So hopefully everybody remembers that and understands that point. Así que espero que todos recuerden y entiendan esto. Now this becomes an important principle Esto se convierte en un principio in importante studying the Word of God. cuando estudiamos la palabra de Dios. We have to take these patterns, Tenemos que tomar estos patrones then I'll add some other things in. y agregar otras cosas a la You have to take context. Tenemos que agarrar el contexto. And context El contexto can be understood at different levels. se puede entender en distintos niveles. If I said, Si yo dijera, I'm going to tell you a story, te voy a contar una historia, and the story was written y esta historia fue escrita in AD 34, en el 34, what would that mean to you? ¿qué significaría eso para vos? It would mean, Significaría, oh, this is where Stephen is stoned, acá es cuando apedrearon a Esteban. the gospel goes from the church to the world. Y el evangelio pasa de la iglesia al mundo. It will give you context. Te da contexto. So if the passage says Entonces el pasaje dice, we should work very hard, deberíamos trabajar muy duro. and this was written Y esto fue escrito in the year 366 BC, en el menos 366. what would that mean to ¿Qué you? significaría eso para vos? Probably nothing. Probablemente nada. But if that statement was written in 34, Pero si ese pedacito fue escrito en el 34, we should work hard, deberíamos trabajar duro. what is that talking about? Ahora, ¿a qué se refiere? Spread the gospel. De llevar el evangelio. Go and do public evangelism. Vayan, hagan evangelismo público. How do you know it's talking about that? ¿Cómo sabes que está hablando de eso? Because of the context. Por contexto. So context is important. El contexto es importante. Related to context Relacionado al contexto, is this idea of dispensations es esta idea de la dispensación or periods of time. o periodos de tiempo. We might call it Lo llamaríamos the 7 dispensations of the churches. las 7 dispensaciones de la iglesia. Now normally we do it this way, Generalmente lo hacemos así, but what we should really do pero lo que deberíamos hacer is like this, es así. because it's a period of time, Es un periodo de tiempo, or what we would call a dispensation. o lo que llamaríamos una dispensación. Number 4 Número 4 is what? es que 1260, 1260 Thyatira. Tiatira. So if I said to you, Así que si yo te dijera, or if I gave you a name, o si yo te diera un nombre, Jezebel, Jezabel, and I placed Jezebel y yo posicionara a Jezabel here, acá, what does Jezebel mean? ¿qué significa Jezabel? Pablo dice, Babylon or the papacy? el papado. So it's the dispensation Es la dispensación that allows you to decode the symbols. la que nos ayuda a decodificar los símbolos. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So we've spoken about patterns, Así que hemos hablado de patrones, concepts, context, contexto and y dispensation. dispensación. So we need to use those tools Así que tenemos que usar estas herramientas when we start thinking about time setting. cuando empezamos a pensar en la aplicación de fechas. Now there's nothing really wrong with time setting. No hay nada malo con fijar fechas. The problem arises El problema empieza because of Ellen White. por Elena de White. Ellen White caused us this problem Elena nos da este problema because she has quote after quote after quote porque ella tiene cita tras cita tras cita that's dealing with time setting. que hablan de la aplicación de fechas. So the question is, La pregunta es, how do we approach inspiration? ¿cómo abordamos la inspiración? Do we just say, Simplemente decimos, es una cosa, simplemente decimos, we'll read the New Testament, let me see if I can find this. déjenme que a ver si lo encuentro. Probably won't because I can't spell it.
Matthew 23:5. Mateo 23:5. Mateo 23:5. So what I want to tell you to do, Lo que quiero decirte que hagas or not do, o no hacer because we've got bad leaders in our church today, es porque tenemos malos líderes en la iglesia. 23:5. 23:5. Our bad leaders, you know what they do? Nuestros malos líderes, ¿sabes qué hacen? They get their phylacteries, they get their phylacteries Agarran sus filacterías and they make them bigger. y los hacen y los miden. Now just give the word, phylacteries, Sí, filacterías and they make them bigger. y las hacen más grandes. Isn't that a wicked thing to do? No es algo malo. Really wicked to do that, yes? You agree? Eso no es filactería. Eso es muy malo. ¿Cuál es? Okay, so why are you asking me that question? ¿Por qué me preguntaste esta filactería? It just says bad people do that. Solo dice que la gente mala hace eso. So you should know what it means. Así que deberías saber qué significa. So the point I want to make El punto que quiero hacer is you have to take things en su contexto, in their dispensational setting. en su dispensación. It doesn't matter what a phylactery is. No importa lo que es filactería. The point I wanted to make El punto que quiero hacer is that you just can't take a statement es que no puedes agarrar una declaración and bring it into another y dispensation ponerla en otra dispensación and get it to work. y que funcione. Things have to be placed in their correct setting. Porque las cosas tienen que ser posicionadas en su marco debido. We've got, Tenemos, I'm just going to say, 100 time setting quotes. tenemos 100, voy a decir 100, pero tenemos Whatever the citas number is. sobre la fijación de fechas And what I'm going to do, y lo que vamos a hacer simply, sencillamente is I'm going to divide them in half. las voy a dividir al medio. There's 50 here and 50 here. Hay 50 acá y 50 acá. And I'm going to put them in some kind of order. Y las voy a ordenar de alguna manera. And this is the order that I'm going to put them in. Y este es el orden en el cual voy a ordenar. 1844, 1844. and I'll put the 1850s, Voy a poner los 1850, which you tell you say up to 60. que capaz no llega hasta el 60. Then another history, Y después otra historia, and I'll do the 1880s. que son los 1880, I'll go to about 1910. más o menos hasta 1910. So it's two histories. Así que tenemos dos historias. What I'm going to do, Lo que voy a hacer I'm going to have a bucket es voy a tener un dato for each of these histories. para cada una de estas historias. And what we're going to do Y lo que vamos a hacer es que with those time setting quotes, con las citas we'll get one vamos a agarrar una and we're going to find y vamos a encontrar that gets dumped into this one, si se pone en este lado and another one's going to get put into this y one. otra en otro lado. And what you'll find Lo que vamos a encontrar that virtually every single time time setting quote that you'll find que casi todas las citas sobre la aplicación de fechas que puedes encontrar can be put into two dispensational histories. pueden ser puestas en dos historias dispensacionales. One of them is the early part of the church, Uno es el tiempo del principio de la iglesia and the second y one el segundo I would call the 1888 que history, la quiero llamar la historia de 1888 and we'll call this one the early y history. esta la vamos a llamar la historia temprana. There are a few Hay algunas that are in here, que están acá, but even those pero incluso esas can be understood with this kind of logic. se pueden entender con esta lógica. So that's the framework that I'm going to use to approach this subject. Este es el marco que voy a usar para abordar el tema. Now, what you're going to be confronted with Con lo que vas a ser confrontado is that people will say, es que las personas te van a decir, we just read that thus saith the Lord. nosotros leemos un así dice Jehová. If otherwise says don't time set, we won't time Si set. la Biblia de hoy dice no hay que fijar fechas, no hay que fijar fechas. We don't care about context, No nos interesa el contexto, about las dispensation, dispensaciones, about your silly bucket idea. tu historia tonta del tal. And then I say, Y entonces yo les digo, you should be careful about your phylacteries. tendrías que tener cuidado con tus filacterias.
if you're going to take a thus saith the Lord. Si vas a tomar un así dice Jehová. And I can give example after example Yo podría dar ejemplo tras ejemplo about a thus saith the Lord. de un así dice Jehová. That any person with common sense and reason Que cualquier persona con sentido común y uso de razón would know sabría that you just can't use those que statements simplemente no se pueden usar estas declaraciones here at the end of the world aquí en el fin del mundo and make any sense of them. y que puedan tener sentido. It just wouldn't work. Simplemente no funcionaría. So why do we do it with her statements? Así que, ¿qué hacemos con estas Surely declaraciones? each of us Sin duda, cada uno de nosotros should be reasoning human beings. tendríamos que ser seres humanos que razonamos. And when God's prophet says to do something or not to do Y something, cuando el profeta de Dios nos dice que hagamos o que no hagamos algo, we should understand why they're telling us to do those things or not to do them. tendremos que entender por qué nos dice que las hagamos o que no las hagamos. Otherwise you're liable to make mistakes. Si no, estás vulnerable a cometer errores. This is not questioning because we don't believe or don't trust. Esto no es preguntar o cuestionar porque no creemos o porque no confiamos. This is questioning Es cuestionarse so we follow the instructions correctly. para poder seguir bien las instrucciones. So what I've spoken about De lo que he hablado is a general introduction es una introducción general to the subject of time setting. al tema de la fijación de fechas. So I want to read a passage to us now. Y ahora quiero leer un pasaje para nosotros. This is an example. Este es un ejemplo. It's not a time setting quote. No es una cita sobre la fijación de fechas. This is taken from the book Evangelism, which is translated in Spanish, Este es tomado del libro El Evangelismo, que fue traducido al español. page 612. Página 612.4, busca la traducción en su auto. 2 paragraphs. Dos párrafos. And if you have it in front of you, Es 4, 4, 4, 5. ¿Qué? ¿Y la parte de adelante que ve también? Sí. Son 2, 4, 4, 5. so you're going to read it. Ah, en nuestra época, No, don't read it yet. You found it? Yes. So make sure we're there. It's false teachers as prophecy, okay? So we're going to go to the next paragraph. Vamos a ir al próximo párrafo, ¿no? Is that 5.1? No, it's 4, yeah, 4, 5. Okay? We're going to just go to the first sentence. Vamos a ir con la primera oración. What's the date? ¿Cuál es la fecha que encontramos en la primera oración del segundo párrafo? Should we give you this, right? Yeah? You're not paying attention. ¿Lo está prestando atención? What date? ¿Qué fecha? 1897. 1897. 1897. 1897. So are we in this history here? Así que estamos en esta historia acá. Yeah, we're in this bucket. Estamos en esta etapa. What's happening here? ¿Qué está ocurriendo acá? What does she say? ¿Qué dice? We're doing the same thing today. Que están haciendo la misma cosa hoy. Yeah? What are they doing that's the same thing? ¿Qué es lo que están haciendo que es la misma cosa? You have to find out in the paragraph before. Tenés que descubrir esto en el párrafo anterior. So let's see what they're doing. Así que vamos a ver qué es lo que ellos quieren hacer. Today, Hoy, in this history, this en dispensation, esta dispensación, en este they're doing the mundo, same thing están haciendo la misma cosa that someone else has already done. que alguien más ya ha hecho. The subtitle is False Teachers. El subtítulo es Los falsos maestros. Misplaced Prophecy. Interpretan mal las profecías. So the subject Así que el tema is about getting a prophecy es agarrar una profecía and doing what? y hacer que Just from the title. simplemente el título, To put it out of its place. ponerla fuera de su lugar. So there's a prophecy. Así que hay una profecía If you're going to put it out of its place, que si la vamos a sacar de su lugar, what does that mean? ¿qué significa eso? To put a
prophecy out of its place. sacar una profecía de su lugar. Which bit of the prophecy would you put out of its place? ¿Qué ocurre con la profecía cuando la sacas fuera de su profecía? Give me an example. Yeah. ¿Qué pedazo de la profecía vas a sacar de su lugar? I'm going to give a prophecy today. Voy a dar una profecía. In 10 days, En 10 días it's going to snow. va a nevar. Now, if we're going to misplace the prophecy, Ahora, si vamos a malinterpretar la profecía, how would you go about misplacing it? ¿cómo es que sucede la malinterpretación? You could say, Vos podrías decir, well, he doesn't really mean snow. bueno, en realidad no quiere decir nevar, That's a symbol of something. es un símbolo para otra cosa. Or, O, as you're approaching this fulfillment in 10 days, mientras te acercas al cumplimiento en 10 días, it starts to snow. empieza a nevar. And you say, no, that's not snow. Y decís, no, eso no es nieve, That is sleet. eso es Agua Agua nieve. agua nieve. Eso es agua nieve. It just looks like snow. Solo se parece a la nieve. So there are many ways to destroy my prophecy. Hay muchas formas de destruir mi profecía. So these people are misplacing the prophecy. Estas personas están malinterpretando la profecía. She says, Dice, in our day, en nuestra época, as in Christ's day, como en la época de Cristo, read the sentence, en nuestra época, todo como ocurriría en los días de Cristo, puede haber una comprensión e interpretación errónea de las Escrituras. so in 2 days, Así que en 2 días, our day, nuestro día, when is our day? nuestra época, ¿cuándo es nuestra época? 1897. 1897. 1897. So our day Nuestro is día now going to be compared to what day? va a ser comparado con qué día? Con los días de Cristo, con los días de Cristo, Christ. con Cristo. So I've got Christ's day here, Así que acá tengo el día de Cristo, and this day y este día is 1897, es 1897, but I'm going to call it pero yo lo voy a llamar the 1888 dispensation. la dispensación del 1888. Are we okay with that? ¿De acuerdo? Is that reasonable? ¿Es razonable? People don't know what this is. Do people not know who Wagner and Jones is? Are? Todos saben quién es Wagner y Jones o alguno no sabe. Put your hands up if you don't know. Levanta la mano si no sabes quién es Jones y Wagner. Sin miedo, más alta. Okay, a couple of people, quite a few people. 4 people. So this is what I said could happen. Esto es lo que dije que podría pasar. I might say things about history that you're not familiar with. Yo podría mencionar cosas de la historia con las que quizás no estén familiarizados. At least you know the day is in between these ones. Por lo menos sabes que esta fecha está entre primero y segundo. So at that level, we'll leave it there. Lo vamos a dejar ahí. And I'll come back in a moment and explain a Y en little un bit. ratito vuelvo y lo explico. You're okay with that? ¿Está bien? So in this dispensation, En esta dispensación they're going to be misreading the scriptures. van a estar malinterpretando las escrituras, Misreading leyéndolas mal, means you don't read the words properly. quiere decir que no las lees bien a las palabras. What does misapplying mean? ¿Y qué significa malinterpretar o mal aplicar? It means you read the words Dice que leen las palabras and you have to decide to make an application of those words, y tienen que decidir para poder hacer una aplicación de and estas you're doing palabras that wrong. y lo hacen mal. Next sentence. Siguiente oración. If the Jews had studied the scriptures, just do it in Spanish, that next sentence. Si los judíos hubieran estudiado las escrituras con fervor y con oración, su investigación los habría recompensado con un verdadero conocimiento del tiempo, y no solo del tiempo, sino también de la manera en la cual Cristo aparecería. So if the Jews had done their work properly, Así que si los judíos hubieran hecho su trabajo correctamente, what's their work? ¿cuál es su trabajo? What's their work? ¿Qué trabajo tienen? ¿Qué tenían que hacer? They had to study scriptures. Tenían que estudiar las escrituras. Their work was to study. Su trabajo era estudiar. If they had studied in the proper way, Si ellos hubieran estudiado de la manera correcta, with earnestness con fervor and prayer, y oración, what would have happened? ¿qué hubiera pasado? They would have been rewarded. Hubieran sido recompensados. And what would have been the reward? ¿Y cuál hubiera sido la recompensa? They would have had true knowledge Hubieran tenido verdadero
of two things. de dos cosas, It's actually one thing. que en realidad es una sola cosa. They would have had knowledge of what? Voy a tener conocimiento de qué? Of Christ. De Cristo. That's what they would have had knowledge of. De eso hubieran tenido conocimiento. The true Christ. El Cristo verdadero. But it's in two parts. Pero es en dos partes. What are the two parts? ¿Cuáles son las dos partes? The time El tiempo, and the manner. la manera. Did they get the time correct? ¿Será que ellos tenían el tiempo acertado? No. No. Did they get the manner correct? ¿Será que ellos tenían la manera acertada? No. No. They're still looking for the Christ to come. Todavía están buscando el Mesías que ha de venir. They don't realize all the dates are there. No se dan cuenta que todas las fechas ya están ahí. And they're expecting this kind of Messiah. Ellos están esperando este Mesías. Not this one. No este. He's even born in the wrong place, they say. Hasta nació en el lugar errado, dicen They ellos. say he was born in Nazareth. Dicen que nació en Nazaret. Because they don't even bother checking his birth record. Porque ni siquiera van y buscan en la partida de nacimiento. Did they check his birth record? ¿Será que ellos miraron la partida de nacimiento? I'm sure they did. Seguro que sí. What does that tell you then? ¿Qué te dicen When they entonces? say he was born in Nazareth? Que cuando te dicen que él había nacido en Nazaret, They're lying. que son mentirosos. They're misapplying what's happening in that very history connected to Christ. Están mal aplicando lo que está pasando en esa misma historia conectados a Cristo. If you study carefully, Si estudian cuidado, you're going to know what it looks like van a saber cómo se ve and when it comes. y cuándo viene. That's connected to this history Esto here. está conectado a la historia acá. Are we okay with that? ¿De acuerdo? Who's making those mistakes? ¿Quién está cometiendo estos errores? The Jews Los judíos and Adventists. y los adventistas. So Adventists have got two things wrong. Los adventistas tienen dos cosas erradas. They don't know what it looks like No saben cómo se ve and they don't know when it's y coming. no saben cuándo va a llegar. And why is that? ¿Y a qué se refiere esto? Porque no estudian. ¿Cuál? Because they're not studying properly. Porque no estudian con propiedad. Next sentence. Siguiente oración. No habrían confundido la gloriosa segunda venida de Cristo con su primer advenimiento. This was my brother's question Esta es la pregunta de mi hermano between the first and the second Advent. entre el primer y segundo advenimiento. All of these mistakes Todos estos errores are not accidents. no son accidentes, It's laziness. es pereza. In some cases, deliberate rebellion. Y en algunos casos rebelión abierta, They bury information. porque esconden la información. Do they know where Jesus is going to be born? ¿Saben? Bueno, Where? ¿saben dónde van a ser Jesús? Sí, mira. What does Herod have to do? ¿Qué es lo que tiene que hacer Herodes? He gets a sword and points it at them Agarra una espada y se las apunta and say, I know you know, tell y me. les dice, yo sé que vos sabes que sí. And they're forced to tell him the Y answer ahí son forzados para probar. because they don't want to tell him what they know. Porque no le quieren decir lo que ellos saben. It's an ugly story. Es una historia muy fea. Next sentence. Siguiente oración. Tenían el testimonio de Daniel, tenían el testimonio de Isaías y de otros profetas. Tenían las enseñanzas de Moisés y ahí estaba Cristo en medio de ellos y ellos todavía investigaban las escrituras en búsqueda de evidencias con cimientos de su venida. She mentions Daniel, Isaiah, and Moses, Menciona a Daniel, Isaías y Moisés and then other prophets. y de todos los profetas. So that's like saying everybody. Y eso es decir, todos ellos. But she mentions three of them specifically. Pero a tres menciones específicamente. Worse, Peor que eso. not only do they have the prophets' writings, No solamente tienen las escrituras de los profetas. what else do they have? ¿Qué más tienen? They actually have Jesus standing in front of them Tenían a Jesús parado frente a ellos and they're rejecting him. y lo están rechazando. What are they still looking for? ¿Qué están buscando todavía? Scriptural evidence, not just even evidence. Evidencia de la escritura, ni siquiera evidencia sola. They see Jesus in front of them Ven a Cristo frente a ellos and they open the Bible y ellos abren la Biblia and they say, let's check what the Messiah looks y like. vamos a ver cómo se ve el Mesías. You don't fit. Vos no encajás. It's obvious you're not the Messiah Es claro que vos no sos un Mesías. because you don't look like the person that's identified in the scriptures. Porque vos no te ves como la persona que identifica en las escrituras. Do you think that is crazy?
How blind can you be ¿Cuán ciego puedes estar? that you look at the Messiah, Estás mirando al Mesías you read about y him, lees sobre él and they don't look the same? y no se ven igual. How can that happen? ¿Cómo puede pasar eso? Don't you have to be blind? No tienes que estar ciego acaso. Don't you have to be made to see it? Tiene que ser la odisea. So, Así que she's doing all of this here ella está haciendo todo esto acá and saying that's what's happening y here. está diciendo esto es lo que pasa acá. We're in a history now, Estamos en una historia ahora and you can read about it, y podemos leer sobre ella and all you're doing is making misapplications. y todo lo que ustedes hacen es aplicarla mal. It's scary how blind those churches. Asusta pensar en cuán ciegas eran estas iglesias. Next sentence. Siguiente oración. Es la última oración. Y estaban haciendo a Cristo las mismas cosas profetizadas que le harían. Estaban tan cegados que no sabían lo que estaban haciendo. All of this behavior was actually prophesied. Todo este comportamiento ya estaba profetizado. Next paragraph. Siguiente párrafo. We're doing the same thing now. Estamos haciendo nosotros lo mismo ahora. Now she's going to tell you Y ahora te dice, what we're doing. ¿qué estamos haciendo? We're not rejecting the Messiah. No estamos rechazando al Mesías. We're not looking at the manner of his coming. No estamos buscando viendo la forma de su venida. We're not looking when the Messiah came. Ni cuando vino. It's another history. Es otra historia. So let's see what she's going to talk Así, about. vamos a ver de qué va a hablar ella. Many are doing the same today Muchos están haciendo la misma cosa hoy, because they were not there porque no estuvieron ahí in the history of the first, second, and third angels' messages. en los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Where were the first, second, and third angels' messages? ¿Cuándo fueron el primer, segundo y tercer mensaje angélico? Se me olvidó 98, 1844. 1798 They're here. hasta el 1844. Acá están los tres mensajes angélicos. The first, second, and third angels' messages. Primero, segundo y tercer mensaje angélico. The reason why we're making mistakes here La razón por la que se están cometiendo errores acá is because we weren't here. es porque no estuvieron acá. Is that how you read that? Así es como ustedes lo leen. You're making mistakes here Están cometiendo errores acá because you weren't here. porque no estuvieron acá. Let's see the mistakes that they're making. Vamos a ver qué errores están cometiendo hoy. Next sentence. Hay quienes investigan las escrituras en busca de pruebas que digan que esos mensajes se encuentran en el futuro. These people are searching the scriptures. Estas personas están buscando las escrituras. What were the Jews doing? ¿Y qué están haciendo los judíos? Searching the scriptures. Buscando las escrituras. They're searching for the Messiah Ellos buscan al Mesías and they're making mistakes y están cometiendo errores on the timing del tiempo and what it looked y like. cómo se ve. Now these people here, Ahora, estas personas en they're Cristo searching the scriptures también buscan and they're going to make a mistake. y ellos también cometen They're going to errores. make two mistakes. Dos errores. What are the two mistakes they're going to make? ¿Cuáles son los dos errores que cometen? On the timing El tiempo and what it looks like. y cómo se ve. But it's not the Messiah. Pero no se refiere al Mesías. What's the subject? ¿A qué se refiere? It says these messages. Dice estos mensajes. Which messages are those? ¿Qué mensajes son? These ones here. Estos tres acá. So there are people here, Así que tenemos gente en they're looking in the Bible, que está buscando en la Biblia. and what are they trying to ¿Y prove? qué es lo que están tratando de Están en probar? el futuro. They're trying to prove Están tratando de probar that these three que messages estos tres mensajes are somewhere in the future. están en algún lugar en el futuro. Can we see that? ¿Pueden ver esto? If you believe that, Si ustedes creen esto, then what you have done entonces lo que han hecho is destroy the time in which they came, es destruir el tiempo en el que ellos vinieron. and what else? ¿Destruir qué? The manner La forma, la manera in which they came. en cual vinieron. We'll read on. Vamos a leer. Captan la verdad de los mensajes, pero fallan en darles el lugar que les corresponde en la historia profética. What they do Lo que ellos hacen is they take the words, es agarran las palabras, fear God, temer a Dios, give glory to Him, darle gloria, because He's going to judge you. porque te va a juzgar. You can do a nice sermon on that. Y puedes predicar un bello sermón Stop sinning. para de pecar.
Be good people. sean buenas personas. Don't join Babylon. No se unan a Babilonia. Is that truth or error, what I'm saying? Lo que yo estoy diciendo es verdad o error. That's Es true. verdad. This is what they do. Esto es lo que ellos hacen. They gather the truthfulness of the messages, Agarran lo que es verdadero de estos mensajes, but they fail to do something. pero erran en no hacer una cosa. They fail to give them their proper place in history, Vayan en darles el lugar correcto en la historia profética. in prophetic En la history, historia profética. which is here. Que es acá. You can't get the first angel's message and move it. No puedes agarrar el mensaje del primer ángel y ponerlo. If you were to do that, Si hicieras eso, what would you be destroying? ¿qué estarías destruyendo? You'd be destroying the timing of it Estarías destruyendo el tiempo and the manner in which it was given. y la manera en la que fue dado. Who gave the first angel's message? ¿Quién dio el primer mensaje angélico? Miller. Mira. So you would destroy Así que vos destruirías 1798 1798 and you would destroy the ministry of Miller. y destruirías el ministerio de Miller. That's what people are doing. Eso es lo que la gente está haciendo. Next sentence. Siguiente oración. Por lo tanto, los tales corren el peligro de descargar al pueblo en lo que respecta a la ubicación de los mensajes. Next sentence. No ven ni comprenden el tiempo del fin ni cuándo ubicar los mensajes. So these people Estas are personas reading their Bibles están leyendo sus Biblias and they're saying, y están diciendo, you know, we used to teach saben, nosotros solíamos enseñar all this time before todo este tiempo anterior that the first, second, and third angel messages came in this history que el primer, segundo y tercer mensaje angélico llegaron en esta historia, at the time of the end el tiempo del fin, in 1798. en 1798. But you know what? Pero ¿sabes qué? We weren't there. Nosotros no estuvimos ahí. We are now a modern people, Ahora somos un pueblo moderno, better educated. estamos mejor educados. We understand our Bibles in a more sophisticated fashion. Entendemos nuestras Biblias de una manera más sofisticada. And we're going to show you Y te vamos a mostrar that all this stuff was a mistake. que todo esto era un error. We believe Creemos about righteousness and fearing God. acerca de la justicia y de temer a Dios, But what we don't believe pero lo que no creemos is that this was the time of the end. es que este era el tiempo del fin. Because we think it's still future. Que nosotros todavía pensamos que eso es futuro. So we finish with this passage. Así que vamos a repetir. Let me summarize. Ya terminamos con esto. We understand what the Jews did. Voy a resumir. Vamos a entender lo que hicieron los discípulos, los judíos. In this history, En esta historia, some people don't know about 1888, algunas personas no saben sobre 1800 Jones and Wagner. de Jones y Wagner. Those people have been raised up Estas personas fueron levantadas por to Dios. bring and these men have been raised up to correct that apostasy. Y estos hombres son levantados para corregir esta apostasía. The church, La iglesia, the structure, la estructura, is going to oppose these men se opone a estos hombres. and they're going to resist and fight them. Los resisten y los pelean. And part of their message Y parte de su mensaje of Jones and Wagner de Jones y Wagner is the following. es el siguiente. We need to go back to the foundations of our church Tenemos que volver a los fundamentos de nuestra iglesia and trace how God has led us. y marcar cómo Dios nos ha dirigido, Not really. no de verdaderamente, And trace y marcar how we have rebelled against God. cómo nos hemos rebelado en contra de Dios. So here I come Así que vengo yo acá to your church a tu iglesia and I'm going to tell you y te voy a decir your history, tu historia, how you have individually rebelled against God through your life. como vos individualmente te has rebelado contra Dios en tu vida. What would your natural response be? ¿Cuál sería tu respuesta natural? You'd want to fight back Quisieras pelear conmigo and resist. y resistir. And so the resistance that you're going to bring, Entonces la resistencia que vamos a poner, you're going to say, vas a decir, all of this history toda esta historia was a misunderstanding. es un mal entendimiento. It didn't happen that way. Así no fue que pasó. And Revelation 14 Y Apocalipsis 14 was not fulfilled here. no se cumplió acá. It's still future. Y es futuro. It's a rejection of the message of God. Es un rechazo del mensaje de Dios. Now you know as well as I do, Ahora saben ustedes, están viendo, pero yo lo sé, under 2,300 years, que 2300
Then shall the sanctuary be cleansed. entonces será el santuario purificado. At the end of 1260 years, En el final de 1260 años, there's going to be a deadly wound. iba a haber una herida mortal. So, this is 1798. Así que acá tenemos 1798. What they're going to do Lo que va a hacer is reject these time prophecies. es rechazar estas profecías del tiempo. If you reject them, Si las rechazás, what do you have to ¿qué do? tenés que hacer? You have to reapply them in the future. Tenés que reaplicarlas al futuro. And Ellen White's going to say Lo que Elena de White nos dice is these quotes en esta cita, in this en history, esta historia, no more time, no hay más tiempo. which means ¿Qué quiere decir? do not reset these time prophecies. No vuelvan a fijar fechas para estas profecías de tiempo. Don't move them from where they were supposed to be here No las muevan donde se suponía que tenían que estar and acá bring them into the y future. traerlas para el futuro. That's what these no time setting quotes are all about. A esto se refieren todas estas citas sobre la fijación de fechas. When she says no time setting, Cuando ella dice no fijen fechas, she means no re-time setting. quiere decir no refijen fechas. Don't try to reset time. No traten de refijar fechas. Don't take the 2300 days and reset it somewhere else. No agarren los 2300 y los pongan de vuelta en otro lado. Nearly every single quote that you find Casi todas las citas que vas a encontrar are tucked into this history. están hablando de esta historia. And they're all a variation on this theme. Y son todas alguna variación de este mismo tema. Then you have a whole cluster here, Después tenemos otra clase de citas que and it's exactly the same story. es la misma historia. In 1844, what is supposed to happen? En 1844, ¿qué se suponía que pasa? The second advent. El segundo advenimiento. Jesus was supposed to come in the clouds of heaven. Jesús se suponía que iba a venir en las nubes. What happened? ¿Pero qué pasó? Absolutely nothing. Absolutamente nada. You saw nothing. Nadie vio nada. You've got two choices. Hay dos elecciones. It's the subject of time Es el tema de la fijación de tiempo or a subject of geography. o un tema de geografía. Did you get your geography wrong? Tenés la geografía mal, Where the sanctuary is, dónde está el santuario, on earth en la tierra or in o heaven? en el cielo, Or did you get your date wrong? o pusiste la fecha mal. Half the people La mitad de las personas said we got the geography wrong. dijeron, tenemos la geografía mal. The sanctuary's not on earth, it's in heaven. Porque el santuario no está en la tierra, está en el cielo. And they kept the time. Y ellos mantuvieron esa fecha. This one here Esa fecha está acá. and this one here. Las dos fechas. The other group, Y el otro grupo they said no, dijeron no, we got the date wrong. tenemos la fecha So errada. what they're going to do Así que lo que hacen is start moving this along. es empiezan a mover esto. Starts in 457. Empieza en 457 antes de They Cristo. say maybe Y ellos dicen quizás, 456, quizás 456 455. o 455. Who knows? ¿Quién sabe? So they begin to time set Así que ellos empiezan a fijar fechas or re-time set. o refijar fechas. And all of these quotes Y todas estas citas are telling you to stop doing that. nos dicen que paremos de hacer eso. Now there are some other quotes Ahora, hay otras citas that are more problematic, que son más problemáticas. but you have to again deal with each of one of those quotes in their contextual setting. Pero tenés que lidiar con cada una de esas citas en su contexto. But simply put, Pero simplemente, out of those 100 quotes, fuera de esas más o menos 100 citas, there might be 2 or 3 difficult ones, habrá 2 o 3 que son difíciles. but the vast majority of them, Pero la vasta mayoría de ellas they fit into these two categories. entran en una de estas dos categorías. 49 in each of these buckets. 49 en cada una de estas. And they're all dealing with the same subject. Y todas hablan del mismo tema. Don't change this history. No cambien esta historia. That's what those quotes are saying. Es lo que dicen esas citas. So when we come to the end of the world, Así que cuando llegamos al fin del mundo, and we're now going to reset time, or talk about time, ahora vamos a hablar de tiempo
What we're not doing Lo que no estamos haciendo is going into this history and adjusting them, es ir a esta historia y cambiarla, changing these dates, cambiar las fechas. saying that the first, second, third age of Message didn't happen. Decir que el primer, segundo y tercer mensaje angélico no ocurrieron. In fact, we defend that De history hecho, defendemos esa historia in a very careful manner de una manera muy cuidadosa on those charts. de estas tablas. And it's the defense of those messages Y es la defensa de estos that mensajes actually allows us que es la que nos to permite come into our own history llegar a nuestra propia historia and start time setting. y a empezar a poner tiempo. So we're not opposing any of these passages here. No estamos en contra de ninguna de estas citas acá. There are a couple of ones that people say are more complex. Hay algunas que son más complejas, dicen las personas. But you have to go with the weight of evidence. Pero tenés que saber por el texto de If la you had 100 quotes, if you had 100 Si quotes, tuvieras 100 citas and you can answer 98 of them, y podés responder 98 and you're having difficulty with a couple of them, y tenés una dificultad con un par, would you reject that? ¿rechazarías Would eso? you reject that weight of evidence? ¿Rechazarías ese peso de evidencia? I'm saying you wouldn't. Yo diría que no. I'm saying you shouldn't. Yo diría que no deberías. No one actually knows Nadie sabe realmente when Jesus is 30, cuando Jesús tiene 30 años, because they can't go and check his birth record, porque finalmente corroboran su partida de nacimiento. where he's born. ¿Cuándo nació? Some people say Nazareth, others say Bethlehem. Algunos dicen Nazaret, otros dicen Belén. People have to take the weight of evidence. Las personas tienen que tomar el peso de la evidencia. This person looks like a Messiah. Esta persona se ve como el Mesías, He behaves like a Messiah. se comporta como el Mesías. Therefore, they choose to believe Por eso eligen creer that he's born in Nazareth, in Bethlehem, as prophesied. que él nació en Belén como fue profetizado. As I say, these difficult ones Como digo, estas difíciles are being addressed and I think will be answered. están siendo abordadas, yo digo que van a ser respondidas. And the more we study, the more we see that they're actually not that difficult. Y cuanto más estudiemos, vamos a ver que no son tan difíciles. Now, I don't have the quotes in front of me Yo no tengo las citas acá enfrente mío, because I don't know for each of you what difficult quotes are. porque no sé para cada uno de ustedes cuál es la cita difícil. But some of them deal with the second advent and some of them deal with the Sunday law. Algunas de ellas lidian con el segundo venimiento y otras con el vital. And the latter rain, that's right, the Sunday Y law. la lluvia tardía también, que es la Fin vital. de gracia. But yes, the close of probation, the second advent, the close of probation, Segundo venimiento. and the Sunday law, the latter rain. Y la vida dominical y la lluvia tardía. They're the ones that are more problematic. Esas son las que son más problemáticas. So I'm saying Lo que estoy diciendo the vast majority of quotes es que la vasta mayoría de las citas are dealing with moving the Millerite history. están lidiando con mover la historia bíblica. And if that's the reason that those quotes exist, Y si esa es la razón por la que las citas existen, they have no application to what we're doing. no tienen aplicación a lo que nosotros estamos haciendo. We're not attacking that history, in fact we're defending. Nosotros no estamos atacando esa historia y de hecho la defendemos. In fact we develop and refine it. De hecho la desarrollamos y la refinamos. So these quotes don't apply to us Así que estas citas no aplican a nosotros. in the sense that we're breaking those quotes or rebelling against En God. el sentido de que estamos rebelándonos contra Dios o quebrantando las citas. These more difficult quotes, Estas citas más complejas they're dealing with this event están lidiando con este evento and this y event. este otro evento. Close the probation. P, which is the latter rain Que es la lluvia tardía and the second y advent. el segundo venimiento. They're connected. Están conectados. She says we don't know those times. Ella dice que no sabemos estas fechas. Now there's another logic Hay otra lógica that we could go through a la que podríamos llegar, whereby I would explain que yo explicaría how you would deal with those difficult passages. cómo lidiaría con estos pasajes difíciles. Again, it's dealing with context También lidiando con el contexto and dispensation y la dispensación of how you would approach those de passages. cómo te acercarías o abordarías estos pasajes. So, what I've tried to do Lo que he tratado de hacer
is to explain es explicar how I think, como yo pienso, how I approach these difficult passages about time setting. como yo abordo estos pasajes complejos sobre la explicación de What I'm not going to do, lo que no voy a hacer. she's going to say no time, Ella dice no, sí, no hay tiempo o no tiempo. and I'm not going to say, Y yo no voy a decir, oh, there's a comma here, oh, hay una coma acá. therefore Entonces, it means you can time set. quiere decir que sí podemos fijar fechas. Or they forgot to put a full stop, O le faltó el punto. and setting is something different to the time. Y fijar es distinto que la fecha. I'm not trying to do anything silly. No estoy tratando de hacer nada tonto. Those quotes say exactly what each of us understands them to say. Estas citas dicen claramente lo que cada uno de nosotros entiende que dicen. But if you believe Pero si vos crees that you can just take words que podemos agarrar las palabras, out of context, sacarlas de su contexto, out of the dynamic in which they were given, fuera de la dinámica en la cual fueron dadas, or the purpose for which they were o given, el propósito con el que fueron dadas, then you have to acknowledge that's what you're doing. entonces tenés que reconocer que eso es lo que vos When Ellen White says here, Cuando Elena dice acá, no time, no fijan fechas, she's talking about here. está hablando de acá. And what she actually means Y lo que quiere decir en realidad, is do not no reset, refijen, reapply time. reapliquen. That's what she's meaning. Eso es lo que ella quiere decir. It's clear that's what she's meaning. Es claro que eso es lo que se refiere. I gave you one passage from evangelism that spoke about that. Te di un pasaje del evangelismo que hablaba de eso. And you saw how she was addressing this subject. Y viste cómo ella estaba manejando este tema. It's going to be the same thing in this history. Va a pasar lo mismo en esta historia. Don't reset time. No fijen fechas. In plain language, En tiempo, en palabras sencillas. do not move Daniel 8:14. No muevan Daniel 8:14. Now, the first angel's message Ahora, el primer mensaje angélico, here, acá, which came in 1798, llegó en 1798. what was that? ¿Qué fue eso? It was a message Fue un mensaje that was connected to time. que estaba conectado, ligado al tiempo. I want to go to a Spirit Prophecy quote. Quiero que vayamos a una cita I de don't think it's profecía, in Spanish. que me parece que no está en español. 7 BC 971. 7, comentario bíblico que Pablo comentario. You can just read it from here, it's only a short piece. Lo puedo leer desde acá porque es un pedacito cortito. In Revelation chapter 10, and read that first. En Apocalipsis 10, vamos a leer eso primero. The last part of the verse. La última parte del versículo. 10:6, last part of the verse. 10, 6. Última parte del versículo. Dale, Pedro. Just the last part of the verse. Solo la última parte. Sí. It says that there should be time no longer. Que dice que el tiempo no se más. Que las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. So there's no more time. Así que no hay más tiempo. If you go to the Greek Si vamos al griego and study what that phrase means, y estudiamos qué significa esta frase, what it actually means lo que significa en realidad is that the time period es que el tiempo, el periodo de tiempo has come to its end. ha llegado a su fin. So this time period Así que este periodo de tiempo has come to the end ha llegado al fin. and it can't be extended. No puede ser extendido. That time period Este periodo de tiempo is the 2300 days. son los 2300. This statement Esta declaración is being given in 1840 es dada en 1844 and it's pointing to 1844. y está apuntando a 1844. It says no time. Dice, no tiempo. What it means Lo que quiere decir is this period of time es que este periodo de tiempo cannot go any further. no puede alargarse más. It's fixed in 1844. Está fijado en el 44. So you can't move it to here No lo podemos
or move it to here, o para acá, because it says do not reset time. porque no hay que reflejar las fechas. Ellen White commenting on this verse Elena comenta sobre este versículo says this. y dice esto. Es 7BC 971.4. I'm not here. Ah, lo borró sin querer. 7 BC 170. 7BC espacio 971.4. A partir de la última parte. And here's the end. Entonces las profecías de Daniel tienen su lugar apropiado en el primer, segundo y tercer mensaje angélico que deben ser dados al mundo. So, the prophecy of Daniel O sea, la profecía de Daniel has its proper place tiene su lugar apropiado in this history here. en esta historia acá. But the first, second, and third angel messages, El primer, segundo y tercer mensaje angélico that's not found in the book of Daniel. no se encuentran en el Is libro it? de Daniel, ¿verdad? No, it's actually in Revelation. Está hablando de la So revelación. she's taking the prophecies of Daniel Así que ella está agarrando la profecía de Daniel and overlaying them onto Revelation y 14. la superpone con Apocalipsis 14. Última frase. El desellamiento del pequeño librito era el mensaje en relación al tiempo. So the unsealing of the book of Daniel El desellamiento del libro de Daniel was an unsealing of the 2300-day prophecy. fue un desellamiento de la profecía de los 2300 días. If you unseal, what does it mean? Si vos desellás, ¿qué significa? It means you open Quiere decir que abrimos or you unlock. o que destrabamos. What information was unlocked about Daniel? ¿Qué información fue destrabada acerca de Daniel? It's not the geography, No es la geografía, it's the time. es la fecha. She says it straight here, she says it was a message in relation to time. Ella dice, era un mensaje con relación al tiempo. So here, Así que acá, the Millerite message el mensaje nivelita, that began in que 1798 empezó en 1798, was the prophecy era una profecía of Daniel 8:14 de Daniel 8:14 connected to Revelation 14, conectado a Apocalipsis 14. which was a message about the sanctuary, Era un mensaje con respecto al santuario, dealing with the time. que lidiaba con tiempo. And Ellen White says, Y Elena nos dice Revelation que Apocalipsis 10 verse 6, 10:6, when he says, time shall be no longer, cuando dice el tiempo no será más, it means quiere decir that Daniel 8 is now unsealed, que Daniel 8 está which brings you to desellado, 1844. lo cual nos trae a And 1844. what are you not allowed to do? ¿Y qué no se nos permite hacer con el verbo? Change the date, Cambiar la fecha, move the time. mover el tiempo. Do not reset the No time. hay que reflejar la fecha. So, we've gone to two Spirit prophecy quotes, Así que fuimos a dos citas del espíritu de profecía gone to a Bible passage y a un versículo bíblico that talks about this time setting issue. que habla de este tiempo de la extensión de fechas. Now, there's another issue about time Hay otro tema con el tiempo which we would use to address this history. que vamos a usar para lidiar con esta historia. It's 9 o'clock now, and I think it's a bit late. Pero son las 9, me parece que es tarde. No, se lo van a hablar. ¿Ves? Porque no tienen que manejar mañana a las 9 de la mañana. So we'll try and do this quickly. Así que vamos a tratar de hacer esto rápido, si es posible. We get to 1798, Llegamos a 1798, the everlasting gospel. el Evangelio Eterno. So the everlasting gospel is going to be given. El Evangelio Eterno es dado. And this everlasting Y gospel el Evangelio Eterno is the first angel's message. es el mensaje del primer ángel. Fear God, Temer a Dios, give him glory, darle gloria, because the hour of his judgment is come. porque la hora de su juicio ha llegado. If I'm here Si yo estoy acá and I say the hour of his judgment is come, what am I talking about? y digo, la hora del juicio ha llegado, ¿a qué me refiero? I'm talking about 1844. Me refiero a 1844.
34. So the eye of this angel Así que el ojo del ángel is pointing to 1844. está apuntando a mí. That's his focus of attention. Ese es su punto de foco. In 46 years, En 46 años the investigative judgment is going to begin. va a empezar el curso investigativo. When he says the hour of judgment is at hand, Cuando dice que el tiempo de su juicio está a la mano, o está acertado, it's at hand, está próximo. which means time. ¿Qué quiere decir tiempo? I know the time Yo sé que tiempo, that the judgment is coming. que la fecha del juicio está llegando. Why did I not give this message before? ¿Por qué es que no prediqué yo este mensaje antes? The time is at hand. Porque el tiempo está a la mano. Porque no estaba. Does all of this make sense? ¿Tiene sentido esto? So why did I not say this before? ¿Por qué fue que no dije esto antes? One argument we could say that it's not at hand. Un argumento que podríamos dar es que no estaba llegando. How do you know? ¿Cómo sabemos? Ellen White says. Not Alan White says. No. How do you know it's not at hand? Porque primero tenía que terminar los 1260, después de la inversión de todos los años. No. Había algunos ritos que tenían que cumplirse en algún momento. Everyone is correct. Todos tienen razón. I just want to give a simple answer. Yo quiero dar una respuesta simple. Here, De acá, if I asked you when, si yo te iba a decir cuándo, your answer would be, tu respuesta iba a ser, I don't know. no sé. You don't know Vos no sabés. because ¿Por qué? Estaba sellado. it's sealed. Está sellado. The information is not available to La you. información no está disponible para vos. God has locked that information. Dios cerró esa información. Can you read the verse? ¿Podés leer el versículo? Can you read the chapter? ¿Podés leer el Of capítulo? course you can. Claro que sí. You can read Daniel 8 all you want. Podés leer Daniel 8 todo lo que You'll never get the answer pero nunca vas a encontrar la because respuesta. it's sealed. Está sellado. In 1798, Y en 1798 God unseals that. Dios desella eso. Now you can look at the chapter Ahora podés mirar el capítulo and you know y saber that the time is at hand. que el tiempo está acercándose. So there's no time Así que no hay tiempo, and now there's time. ahora hay tiempo. That's the difference between these two histories. Esta es la diferencia entre estas dos historias. What happened after 1844? ¿Qué pasa después de 1844? What's Ellen White going to say? ¿Verdad? What's Ellen White going to ¿Qué say? dice Elena que pasa después de 1844? No Time. time. Time will be no longer. Sin tiempo o no tiempo. We're in the year 1850. Estamos en el año 1850. Here. Acá. And Ellen White's going to write the statement. Y Elena de White nos da una declaración. It's early writings, Está en primeros escritos, page 74. 74. Mismo código, pero pegué. God has shown you something. Dios le mostró algo. God is going to get his hand Dios va a estirar su mano and he's going to recover his y people. va a recuperar a su pueblo. This will be the second time that he's going to recover them. Y es la segunda vez que nos va a recuperar. No, no, yo ya dije, no, Oh. So, she's going to have this vision in 1850 En 1850 ella tiene esta visión. and she's going to say God is going to gather his people a second time. Y ella dice que va a juntar a su pueblo una segunda vez. So this is the second Así que esta es la segunda gathering. reunión. So this is the second gathering. Esta es la segunda reunión. She says, Ella dice in the scattering, que durante la dispersión God's people were hurt. el pueblo de Dios fue lastimado. But in the gathering, En la reunión he will heal them. los va a curar. So
So if you're being gathered here, Así que se acá te están reuniendo. I'm arguing that you were scattered here. Yo discutiría que vos estabas disperso Scattered. de ti. So if that's the second gathering, Así que si esta es la segunda reunión, this would be the second scattering. esta sería la segunda dispersión. And if you go to 1260 years, Si vamos a los 2260, you can identify this as a scattering. vamos a descubrir que esto es una dispersión. And if that's the second, this would be the Y first. si esta es la segunda, esta sería la primera. And therefore, Y entonces, this would be the first gathering. esta sería la primera reunión. So we've got scatter, gather, scatter, gather. Así que tenemos dispersos, reunidos, dispersos, reunidos. In this history here, En esta historia acá, God is going to try to gather his people together. Dios va a tratar de reunir a su gente juntos, He does, lo hace, but they become scattered in this history. pero se dispersan en esta otra historia. Why? ¿Por qué? Because they made a mistake Porque cometieron un error on geography. de la geografía. Many of them don't recover, Muchos de ellos no se recuperan and the flock is scattered. y el rebaño se dispersa. And he's going to spend these 6 or 7 years trying to collect them. Y va a pasar 6, 7 años tratando de recolectarlos. By the time you get to 1850, Para cuando llegas a 1850, now there's another opportunity hay ahora otra oportunidad to gather his people. para reunir a su pueblo. What is he gathering them for? ¿Para qué les está reuniendo? Por el second coming, For the second coming. para la segunda venida. Muy bien. Let's go to Matthew 24. Vamos a Mateo 24. Verse 28. Versículo 28. ¿Alguien lo lee? ¿Pasión? Canta. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. If you go to verse 27, Si vamos al versículo 27, it talks about what? habla de qué? Talks about the second coming, we okay? Habla de la segunda venida. Verse 28 is a parable, El versículo 28 es una parábola. and that parable is explaining verse 27. Y esa parábola nos explica el versículo 27. So in verse 27 is talking about the second coming. Así que si el versículo 27 está hablando de la segunda venida, What's verse 28 talking about? ¿de qué habla el versículo 28? What are the eagles ¿Qué doing? están haciendo las águilas? They're all gathering together. Se están juntando. So this gathering, Así que esta reunión, as my brother said, como dijo mi hermano, is for the second coming. es para el segundo venimiento. Okay? Recuerda que te has antes. Which dead bodies? Cartas. Why would it? These are not eagles, by the way. Estas no son águilas, por cierto. They're vultures, Son buitres. because the eagles don't do that kind of work. Vultures do. Porque los buitres hacen ese trabajo, pero las águilas no. Why are all the vultures gathering together? ¿Por qué hay buitres que se reúnen? Because of the dead bodies. Porque ven un cuerpo muerto. That's the parable, Esa es la parábola. which is explaining the spiritual. Lo espiritual. So, I don't want to explain the whole parable. Bueno, I died. I don't know I died. It's not that straightforward. Ella quiere preguntarle qué se murió. porque- All I'm going to pick up Y él le dice, no es tan is sencillo. that things are gathering together Lo único que yo quiero agarrar es que cosas que se juntan. because something is attracting them. Porque algo los atrae. When you make the spiritual application, you don't have to have something that's dead. Cuando haces explicaciones espirituales, no tenés que tener algo muerto. So the gathering La reunión is for the second advent. es para el segundo venimiento. This gathering here, Esta reunión acá, we would call it a reform line. nosotros la llamaríamos una línea de reforma. That's what you call it at the beginning, the reform line of the Millerites. Es lo que vos dijiste, la línea de reforma de los mileritas, al principio. So this is a reform line. Así que tenemos una línea de reforma I'm saying y yo digo
that this was also a reform que line, esto también es una línea de reforma, which would have brought us to the second que advent. nos va a traer hasta el segundo venimiento. So, in this history here, Así que en esta historia acá, in the scattering, en la dispersión, there's no time. We marked it here, remember? no hay tiempo. ¿Se acuerdan que lo marcamos acá? In this history, there's no time setting. No hay fijación de fecha. When you get to this history, Cuando llegamos a esta historia, I'm arguing yo estoy that argumentando the subject of time is about to come back. que el tema del tiempo estaba a punto de volver. It doesn't come back straight away. No vuelve enseguida. It will begin to take some time for that to happen. Va a pasar un tiempo antes de que eso ocurra. And I would argue Y lo que yo it discutiría would begin in 1856, es que comenzaría en 1856, when the subject of time setting would be brought back into the movement. cuando el tiempo de la fijación de fechas sería traído de vuelta al movimiento. But the concept that I want to bring forth, El concepto que yo quiero traer a colación that when you're not in a reform line, es que cuando no estás en una línea de reforma, you can have no time. no puedes tener tiempo. But in a reform line, Pero en una línea de reforma, you can have time. puedes tener tiempo. Now, what happens with God's people Lo que pasa con el pueblo de Dios is that as soon as they get to this history, es que ni bien llegan a ese tiempo, a ese instead of being gathered en vez de estar reunidos for the second advent, para el segundo venimiento, what happens? ¿qué les pasa? They get scattered. Se dispersan. And so a scattering begins, a second scattering. Y comienza otra dispersión. What do we call that scattering? ¿Cómo llamamos esa dispersión? We call it Lo llamamos the Laodicean condition. la condición laodicense. We enter into Laodicea Entramos en la Odisea at the same time al mismo tiempo that God was trying to prepare us for the second que advent. Dios estaba tratando de prepararnos para su segundo venimiento. And therefore, Y entonces, as time goes on, cuando el tiempo sigue corriendo, the second advent is not going to happen. el segundo venimiento no ocurre. We get to 1863 Y llegamos a 1863. and we have a full outright rebellion. Y ahí tenemos directa apostasía. When you get to 1863, Cuando llegamos a 1863, history begins to repeat la historia empieza a repetirse and we go into captivity y entramos en cautiverio to Babylon. en la Babilonia. And we're going to remain in captivity for 126 Y years, nos quedamos en cautiverio por 126 años, parallel in this 1,260 years. paralelo con los 1260. And then in 1989, Después de 1989, we get to this point again, llegamos a este punto nuevamente, where the everlasting gospel is going to come, cuando llega el Evangelio eterno, the first angel's message is going to come, el primer mensaje angélico llega, and we're back in the reform y line. estamos de vuelta con la línea de reforma. And now, Y ahora, time tiempo, becomes a subject, vuelve a ser un tema. not only the time, No solo el tiempo, but the manner. sino la forma. I'm going to make the assertion, Yo voy a hacer, yes, the voy a argument. hacer el argumento o la declaración. Ellen White Elena de White doesn't know this is going to happen. no sabe que esto va a ocurrir. She has no visibility Ella no tiene visibilidad. that we're going to have another time of the end. Ya vamos a tener otro tiempo del fin. We spoke about this in Daniel 11 verse 40. Hablamos de esto en Daniel 11:40. She said Uriah Smith's book is a good book. Ella dice que el libro de Uriah Smith es un buen libro. She doesn't know Ella no sabe that there's going to be two time of the ends. que va a haber dos tiempos del fin. She knows the papers is going to rise, Sabe que el papado se va a levantar, but she hasn't got the foresight pero no tiene la visión to know how that's going to work. para saber cómo va a funcionar. So all she understands Todo lo que ella entiende in this history, en esta historia, which is this en history, esta historia, no resetting of time. no hay que refijar fechas. But those statements Estas are declaraciones only applicable son solo aplicables when you're in the scattering, para cuando estás en un tiempo de dispersión, not no
when you're in the gathering. para cuando estás en tiempo de reunión. And therefore, Y por eso, those 2 or 3 difficult quotes, estas 2 o 3 citas difíciles which now deal with these 2 waymarks, que ahora lidian con estos 2 títulos can be understood. pueden ser entendidos. Because the Sunday law, close of probation, are right here. Porque la ley dominical y el cierre de la puerta de casa están acá, Within this reform line. adentro de esta línea de reforma. And because Ellen White doesn't have any visibility, Y porque Ellen White no tiene ninguna visibilidad, all she can tell you todo lo que ella te puede decir is that we don't know when it's going to es happen. que no sabemos cuándo va a pasar. No person No hay persona can currently tell you when the Sunday law is coming. que te pueda decir actualmente cuándo va a haber una ley dominical. Paul, Pablo, back here. allá atrás, Luther, Lutero, back here. allá atrás. Neither of them Ninguno de ellos can tell you te puede decir when Christ is about to come back. cuando está Cristo próximo a venir. Luther is a lot closer than Paul was. Y Lutero está bastante más cerca de lo que estaba He Pablo. says Él dice, maybe around 300 years. capaz que dentro de 300 años. Paul says Pablo dice, after the man has sinned. después del hombre del pecado. But they're vague. Pero es muy vago. They don't have precise No information. tienen información precisa. Why? ¿Por qué? Because they're in the scattering period. Porque están en un tiempo de dispersión. Luther certainly is. Lutero definitivamente lo está. And they don't know time. Y no sabe el tiempo. Particularly Luther. Particularmente Lutero. I would argue Paul doesn't have exact clarity on the time either. Y yo diría que Pablo tampoco tiene claridad exacta acerca Miller del does. tiempo. Pero Miller sí. God's church lose that ability. La iglesia de Dios pierde esa capacidad. If they had remained faithful, they would have regained it. Pero si ellos hubieran mantenido fieles, lo hubieran recuperado. They fall into the Laodicean condition, Caen en la condición laodicense enter into a scattering. y entran en una dispersión. They have no ability to set time No tienen habilidad para fijar fechas. until we get to this last reform line of the Hasta 144,000. que llegamos a la última línea de reforma que Jesucristo vendió conmigo. So I've got 2 arguments Así que tengo 2 argumentos that deal with all the time setting quotes. que lidian con todas las citas de fijación de fechas. One of them Uno de ellos is that people are going to be time setting in the 1888 history es que hay personas que van a fijar fechas en 1888 y esta historia, and the failure just after 1844. y justo después del chasco ahí en 1844. And they want to reset Y lo que quieren hacer es refijar the 2300-day las prophecy. 2300 And she says you're not to do that. y ella dice que no hay que hacer esto. You can't attack the Millerite history. No se puede atacar la historia The bíblica. second argument is El segundo argumento es, she talks about the last reign, the close of probation. ella habla de la línea tardía y del cierre de la puerta de cárcel. Ellen White Elena doesn't know we're going to have this reform line. no sabe que vamos a tener There's going to be an exact copy que va a ser una copia exacta of the Millerite reform line. de la línea milerita. And so, in this history, Así que en esta historia, all she can say todo lo que ella puede is decir we don't know when the Sunday laws come, we don't know when the close of probation is coming. es que no sabemos cuándo viene la ley dominical y que no sabemos cuándo viene el cierre de la puerta de gracia. God hasn't given her that light. Porque Dios todavía a ella no le dio esa luz. And those arguments, Y esos argumentos I think, are a robust defense against the people who attack time setting. Y yo creo que estos argumentos son muy robustos en contra de aquellas personas que atacan la fijación de fechas. All you would need to do Todo lo que necesitas hacer is then go into those quotes es ir a la cita and put them in their 3 places. y ponerla en sus 3 lugares. This history, Esta historia, this history, esta historia, or this scattering history. o esta historia de dispersas. And every single one will fit into one of those dispensations. Cada una de ellas va a entrar en una de estas dispensaciones. And therefore, Y por eso we have a structural argument tenemos un argumento estructural that we can time set. de que sí podemos fijar fechas. We're not going into those statements and trying to change the grammar. No vamos a las declaraciones y tratamos de cambiar la gramática. Or if Ellen White says no, we say, oh, that actually means yes. Porque si Elena nos dice que no, nosotros decimos no, en realidad significa que sí.
There's no foolishness, no trickery. No hay nada de engaño, no hay nada de cosas tontas. It's using rules of prophetic interpretation Es usando reglas de interpretación profética to get inspired statements and use them and apply them correctly. que agarramos declaraciones inspiradas y las aplicamos y usamos correctamente. Thank you. Thank you, brother. Sí, una de las cosas que yo pensaba antes también. One of the things I saw before. You have to come closer. No, I am not talking. Oh, It's okay. in English. Well, he is the One of the things Sorry? said one of the things I thought before. Era que Elena White tenía en su línea Yo no hablar algo en Caroline. decreto dominical, ley dominical, Saludo. The letter right. lluvia tardía, cierre de puerta de gracia, Close of the segunda fecha, este tiempo de gracia ya pasó, como It's dije, because when we reach that time, our probation is past. y es inútil. Vaguely. Ellen White does not have a line. Elena White no tiene una línea. Her approach to end-time prophecy is not based upon line upon line in the way that we understand it. Su abordaje de la historia del tiempo del fin y profética And what I mean by that specifically no está basada en líneas orígenes como las tenemos nosotros. is that we have a reform line here, Lo que yo refiero específicamente es que tenemos una línea por and acá we go back to other reform lines like the Mennonite Christ, y vamos a otra línea de reforma con Cristo, la Miguelita, and we do line upon line that way. y hacemos línea sobre línea de esa manera. Ellen White doesn't have that clarity. Y Elena White no tiene esa claridad. She believes Ella cree after 1844, after que 1844, después de 1844 that Christ is about to return que Cristo está pronto a regresar. at any time. En cualquier momento. She's not prepared to die, Ella no está lista para morir. and once she dies, Una vez que muere, the church loses all of its ability la iglesia Pierde todo. pierde toda su visibilidad to understand about the line upon line methodology, para entender acerca de la metodología de la línea sobre línea. because we go into a scattering period, Porque entramos en un tiempo de dispersión. and the book of Daniel Y el libro de Daniel has not been unsealed. no ha sido desechado. And the unsealing of chapter 8 is not going to help us. Y el desechamiento del capítulo 8 no nos va a ayudar. What has to be unsealed? ¿Qué es lo que tiene que ser desechado? Daniel chapter 11. Daniel 11. And what gets unsealed in Daniel chapter 11? ¿Qué es lo que se desecha en Daniel 11? It's Daniel 11 verse 40, Es Daniel 11, 40, which is the unsealing que es el desechamiento based upon time. basado en el tiempo. And the time that gets unsealed is 1989. Y el tiempo que se desecha es 1800. Ellen White doesn't understand any of that. Y Elena White no entiende nada de eso. So she's forced to say that no one's going to know anything. Así que está obligada a decir que nadie va a saber nada. Last week we were studying a book when she sees great reform movement that is another one in Europe. So when she sees that, she sees that in her time. I'd have to read the quote, but generally, yes. However she's going to approach this subject, she's not going to approach it in the way that we do. Ah, no, I'm sorry. However she's going to approach it, she's not going to approach it the same way that we do. Como sea que ella lo aborde, no lo va a abordar del mismo modo que lo hacemos nosotros. Yo creo que Elena ve que en el futuro un movimiento de reforma que ella dice que es análogo al de 1844 en relación a esto que él está diciendo que ella no tiene visibilidad del futuro. Ya, Pero dale cámara de
Ellen White's approach to end-time prophecy is not the same as our approach. El abordaje de Elena sobre la profecía del tiempo del fin no es el mismo abordaje que tenemos nosotros. If it were, Si fuera así, you'll be able to show me the evidence of it. me podrías mostrar la evidencia de ello. There is no evidence No hay evidencia that Ellen White understands end-time prophecy in the structural way that we understand it. de que Elena de White entienda la profecía del tiempo del fin de la manera estructural en la que nosotros la entendemos. When people try to use her writings Cuando las personas tratan de usar sus escritos to defend things that we teach, para defender cosas que nosotros enseñamos, almost every time you see that they're doing it wrong, they're making a mistake. cada vez que lo hacen puedes ver que lo están haciendo mal o están cometiendo un error. You can't use Spirit Prophecy quotes to talk about our history from 1989 onward. Porque no pueden usar el espíritu de profecía para hablar de nuestra historia desde 1989 hacia adelante. You'll always find she's not actually referring to the thing that we could say that she's talking about. Siempre vas a encontrar que ella no se refiere a las cosas que nosotros decimos de que ella está hablando. Entonces, lo que nosotros hacemos es aplicación. It's all an application of her writings, yes. Todo lo que nosotros hacemos es una aplicación de sus escritos. Sí. Thank you, Brother Parminder. Let's pray. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Padre Celestial, te agradecemos por tu bondad We ask and pray for a blessing. y pedimos que oramos por una bendición. Help us to have a clear understanding of your word. Ayúdanos a tener un entendimiento claro de tu palabra. As we separate, Mientras separamos and we all go our separate ways, y nos vamos cada uno para nuestro lado, I want to ask for a special blessing upon the brothers and sisters in this group. te quiero pedir una bendición especial por los hermanos y hermanas que están en este grupo. We don't know what tomorrow will hold for us, No sabemos qué esperar el día de mañana para nosotros, but we anticipate trouble and distress. pero anticipamos problemas y angustia. I pray that you would give courage and strength to these brethren here. Pido que des coraje y fuerza a estos hermanos acá, And if it's your will, y si es tu voluntad, we may meet again. que nos podamos encontrar de vuelta. I want to thank you for all the blessings of this weekend. Te quiero agradecer por todas las bendiciones que este fin de semana.